Bueno, voy a poner a presentar pantalla. Estoy presentando todo, ¿cierto? Ahí ve la Sí, se ve. presentación. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿se acuerdan? Creo que la clase pasada habíamos llegado más o menos hasta esta parte donde hablaba del margen de seguridad, ¿no? Que nos indica hasta cuánto podrían caer las ventas en pesos o en porcentajes sin que eso nos afectara la estructura nuestra operativa, ¿no? Del negocio en que estábamos hablando. Así que bueno, el monto de seguridad de ventas es las ventas totales menos las ventas en el equilibrio, ¿no? ¿Se acuerdan que era el punto de equilibrio? Alguien que se ponga en OM, o con ese punto de break-even, punto de equilibrio, o como fuera desde el punto de vista de costo, ¿no? Porque ya empezábamos a rayar con otra parte, más allá del costo, que era, ¿qué cosa? Lo que voy a poder cumplir. Lo que vas a poder cumplir, pero en definitiva, vos cruzabas los costos totales, con la sumatoria de costos fijos más costo variable, donde lo relacionabas con el margen de utilidad. ¿Te acordás? Entonces decía, bueno, ingresos por ventas es P por cantidad o P por cantidad o por demanda, precio por demanda, menos los costos. De los costos ya tenés también lo que sería la cantidad de demandada o lo producido, digamos. Y a partir de ahí vos establecías, ¿te acordás que si era una cuadrática, bueno, vos tenías que hallar el cero de la cuadrática, ¿no? Que haciendo la derivada primera. En ese punto se decía que, bueno, el, el margen de utilidad era máximo, pero las raíces de esa cuadrática que te quedaba, siempre y cuando los costos fueran, perdón, el precio fuera variable con la cantidad demandada o ofrecida, ¿no? Si es constante, no pasa nada, es como que vos te controlas con una recta, siempre es infinito. Vos vendés por 100 100 por 10 pesos. Vendés por 1000 es 1000 por 10 pesos y vendés por 8000 es 8000 por 10 pesos, es el ingreso. Y el costo, bueno, será que te dé, o sea, te da una ecuación lineal, ¿no? De primer grado. De segundo grado llegabas cuando vos le ponías al precio del producto que estás vendiendo una relación con la cantidad. ¿De acuerdo? Entonces decís, bueno, si yo inundo el mercado con un producto determinado, su precio va a tender a bajar. Pero eso se aplica en mercados o relativamente pequeños, o que tu margen de producción que vos tenés es muy grande, entonces prácticamente saturás el mercado con lo que quieras empezar a producir. En general, esa situación, a menos que sea un mercado muy competitivo, no se suele dar, porque en definitiva, vos te sumás a un mercado, no sé, a las espaldas o lo que sería las sombras de un proveedor grande, y empezás a ganar participación en el mercado. Pero el precio de venta sigue siendo el que marcan los grandes, que puede ser el precio internacional o el precio local si tiene alguna variable, viste, de cuando vimos en macroeconomía del paraguas del arancel en las importaciones o algo por el estilo, pero en general suelen ser los márgenes de producción lo bastante grandes si vos te salís de la Argentina, ¿no? Si vos estás en Argentina, vas a producir un producto nuevo y puede ser que la demanda de ese producto en Argentina no sea muy grande, entonces ese será el punto de saturación. Pero hay otro producto, qué sé yo, me pongo a fabricar una bebida cola nueva. Y bueno, hasta entrar en el mercado le tendrás que hacer la competencia a la TAI, a la TAP, no sé cómo se llaman todas las marcas alternativas de Coca-Cola, ¿no? Pero eso es crecimiento de volumen. No implica que con el crecimiento tuyo de volumen vayas a hacer caer el precio. A menos que hagas una campaña publicitaria enorme, el precio no lo vas a dejar caer, pero si no, vas a tener que entrar por precios a competir con uno grande. Y conozco la historia, en ese caso, de una empresa que, no sé, históricamente por ahí usted no se acuerda, porque, no sé,
Yo siempre me tocó limpiar o estuve relacionado con los rubros de empresas que generaban artículos de limpieza, ¿no? Una particularidad acá en Argentina, el que fue de alguna manera pionero en aguas lavandinas, para limpiar pisos, limpiar inodoros, qué sé yo, los baños, todo, fue la marca Yudin. La marca Yudin era una marca argentina. Pero en los 90, a Yudin, que no me acuerdo ahora cómo era el nombre del dueño, decidió venderla y lo compró Clorox. Clorox es una empresa norteamericana que se dedica básicamente a lo mismo, ¿no? Lo que sería elementos de limpieza. Entonces, cuando Clorox compra a Yudin, o se hizo el monopolio más grande, porque le puso más marketing a lo que ya Judín conocía, era como antes cuando éramos, bueno, que quizá ustedes no hubieran hace poco, cuando yo era chico era dame una vallaspirina, y en realidad la vallaspirina es la aspirina de Bayer, pero había otras marcas alternativas a la aspirina, o lo que hoy pasa por ahí con el ibuprofeno, ¿querés el ibuprofeno nominal o el ibuprofeno de marca? El ibuprofeno a veces uno pide ibuprofeno y te da una marca alternativa. Lo mismo pasaba con las aguas lavandinas, ¿no? Pero bueno, Clorox, cuando compró, hizo una campaña publicitaria enorme y era el dueño de más del 90% de las aguas lavandinas en el país, lo manejaba Clorox, Clorox Argentina en este caso. Una empresa que ganó muchísimo dinero hasta la primera década del año 2000. Hay nosotros que también éramos productores de hipoclorito de sodio, que es la base para hacer el agua lavandina. Se metió una persona, que en realidad eran dos socios, a vender cerca de Bursaco, por ahí, o sea, en el sur de la provincia del conurbano bonaerense. Se pusieron a vender en un localcito que era, ¿cómo le puedo explicar? O sea, no hay un lugar parecido en Campana ni en Sarte. Pero era como si fuera una feria, una cosa así, se pusieron a vender agua lavandina alternativa a la Yudin, fraccionando el producto que la empresa donde yo estaba le comercializaba. Por eso yo los conozco a estos señores, ¿no? Y estos señores, bueno, fueron ganando el mercado, ganando el mercado, ganando el mercado por precio en principio. Y hoy prácticamente casi desterraron a la marca Yudin, o sea, que es Querubín. No sé si escucharon hablar de los productos Querubín. O sea, hicieron una mega empresa fraccionando hipoclorito de sodio y vendiendo hipoclorito de sodio. Al principio entraron por costos, o sea que por fuera de la oferta que hacía Yudin, que era la primera marca, por medio de Clorox, o Clorox era la dueña y Yudin era la marca comercial, empezaron a hacer la marca alternativa, que es Querubini, y con la marca alternativa por costos fueron desplazando lentamente a Yudin, y hoy son prácticamente los dueños del mercado. Yudin se quedó con una participación bastante menor de lo que era el mercado en el año 93, 92. Empezó a trabajar más. Entonces, en ese sentido es cuando vos decís, bueno, yo ofrezco un producto determinado y para competir con la competencia que hoy está, bajo los precios, si tenés la posibilidad de bajar el precio. El precio lo vas a poder bajar en tanto y en cuanto obtengas un excelente precio de materia prima o tu margen de rentabilidad sea inferior al de la competencia. Y así ejemplos tengo varios. Nosotros, yo decía que en la central somos pocas personas, somos 78 personas de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A., que es a donde yo pertenezco. Pero después hay contratistas, el mantenimiento que lo hace Siemens es otro contratista que tiene unas 40 personas más, la gente de seguridad patrimonial, ¿se acuerdan? Yo les mencionaba, cerca de 20 personas, y hay otra empresa que presta servicio que es de asistencia industrial, llamamos nosotros, que son los que nos descargan los camiones con productos químicos, los que descargan los camiones con gasoil, lo que hacen una serie de maniobras que los operadores luz y fuerza no hacen, ¿no? O sea, es digamos, una tarea un poco más, no diría bruta, sino es una tarea un poco más simple, pero que requiere fuerza, requiere, bueno, todas esas cuestiones, los operadores de luz y fuerza no la cumplen, pues son de guante blanco, así que contratamos una empresa ya desde el origen. Y durante muchos años nos pasó que una empresa determinada de la ciudad de Campana ganaba todas las licitaciones, porque las que se presentaban a competir contra ella, en el llamado de licitación, que era público, eh, ganaba por precio, ganaba por precio, ganaba por precio, ganaba por precio. Hasta que en un momento, creo que allá por el año 2014, me parece que fue, se presenta una empresa nueva con sede en Avellaneda, o sea que para zona norte no llegaban con esa clase de servicios,
y cuando la llama a cotizar el de compras, y a veces lo peor que te puede pasar en una cotización es que si vos estás acostumbrado a un proveedor, venga un proveedor y te baje el precio. ¿Por qué te empezás con la disyuntiva? Si yo con la empresa que estaba trabajando trabajaba relativamente bien, y este me viene a embarrar la cancha, entonces vos decís, bueno, será una cuestión que quiere ganar mercado, quiere ganar competitividad, quiere insertarse en el mercado, entonces puede hacer bajar los costos, pero ya les digo, habían cotizado como 5 empresas. Dentro de una de ellas era la de Campana y esta que era la competencia de Avellaneda, que nunca se había presentado en las licitaciones anteriores. Cuando se presenta, el costo era un 40% menos. 40% menos en un contrato que hoy en día tiene una facturación de 2.500.000 pesos al mes, ¿no? Entonces, 40% menos, la pucha. Es muchísimo dinero. Estaríamos hablando hoy, no sé, de 600.000 pesos, 300.000 pesos de diferencia en el costo mensual de una empresa versus la otra. Entonces, el de compra dice, bueno, este precio está ese que nos pasaron, así que una vez que tenés el precio abierto, no te queda otra que evaluar a la empresa para ver si realmente puede cumplir con ese precio, porque lo peor después que te puede pasar es que vos contratás por precio a una empresa y después la empresa llega a un momento donde no le dan los costos, entonces no cumple con el servicio o te pide una reivindicación del precio, es un despelote desde el punto de vista de contratación. Entonces lo que hice fue hacer como si yo fuera el dueño de la empresa de, de estos que nos ofrecían mano de obra, básicamente son intermediarios, contratan a gente, a personas, las ponen a trabajar en tu empresa y te facturan la cantidad de horas que trabajan en tu empresa, ¿no? Entonces, como si yo fuera el dueño de una empresa X, Gonzalito Producciones, qué sé yo. Y ahí puse a analizar los costos, cuál era el convenio, por eso un poco el trabajo práctico que les pido que hagan tiene un poco de relación con eso. Decir, bueno, ¿qué convenio era? El convenio que me tocó a mí analizar era el de UOCRA. UOCRA, ¿cuánto es la hora por convenio? De un oficial, de un medio oficial, de un ayudante, y ahí te da una tabla. Entonces, bueno, a partir de ahí empezás a arrancar. Ok, salarios tiene tanto. Después del salario que tiene que pagar, cargas sociales. ¿Cuántos son las cargas sociales? 55% me acuerdo que era del monto de lo que valía el salario bruto de cada persona, eran las cargas sociales. Bueno, cargas sociales, ingresos brutos, que IVA, que combustible para la camioneta que tienen a disposición de la central, que la operan ellos, obviamente. Más todas esas cuestiones me hicieron llegar a un precio que era muy razonable con esta empresa de Avellaneda que ganaba por precio. ¿Qué le daba? Un margen de rentabilidad, o sea, después de contado todos los costos y al precio que ellos ofrecían, era un 30% de ganancia. ¿Qué descubrimos ahí? Algo muy importante que suele pasar es que todas las empresas, desde el 2014 para atrás hasta el 2008, 2009, se habían cartelizado. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una empresa, Luciana tiene otra empresa y Vladimir, que está rindiendo parcial, me acuerdo del nombre, o Pilar, tienen otra empresa determinada. Entonces nos ponemos de acuerdo, che, tenemos que ir a trabajar a Tenaris, así cerca. Y yo le digo a ustedes tres, bueno, déjenme ganar a mí en Tenaris y yo lo dejo ganar en, no sé, en Aluar, por decir otra empresa, o en alguna del Parque Industrial de Pilar, ¿me entienden? Entonces esa cartelización hace que los precios se eleven, porque si yo me pongo de acuerdo con mis competidores, si yo paso 100 van a pasar 140, y a partir de ahí, claro, los costos se incrementan. Bueno, cuando viene esta que irrumpe en la cotización, el margen de rentabilidad era el 30%. Entonces, me acuerdo patente que fui a una reunión en Capital, estaban los dueños de esta empresa, que los llamamos, para cotejar los valores, los precios. Yo le digo, bueno, nosotros tenemos estos costos. El margen de rentabilidad que tienen ustedes es del 30%, y me dicen sí. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Me dice, no, 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 ninguno, o sea, ninguno, nunca le íbamos a decir en el momento que está bien cotizado muy barato con respecto al resto, ¿no? Porque si no, obviamente hubieran elevado el precio, ¿no? Porque podrían haber tenido un margen de rentabilidad del 40 o 45% que bien hubieran ganado igual. ¿Me explico? Entonces, a veces se dan estas cosas. En lo que fui con los dos ejemplos es que alguien gana en algún momento por precio, y eso hace que cuando vos entras con un producto nuevo, la cantidad demandada o la cantidad producida haga variar el precio. Entonces, estos trajeron mano de obra, en definitiva la mano de obra siguió siendo de Campana y Zárate, ¿no? Pero
trajeron otra estructura de costos que los hizo ganar sobre los anteriores, y ahí el P por Q, digamos, bajaba para ellos, pero todavía seguían estando dentro del margen de rentabilidad. El problema es que, para todo, se acuerdan que nosotros tenemos costos fijos y costos variables. El costo fijo no podés renunciar, y si vos tenés un costo fijo al cual no podés renunciar o no podés evadir ese costo fijo, y tu facturación es nula, obviamente estás en pérdida. Tenés que pagar todos los meses los costos fijos, pero no tenés ingreso. ¿Sí? Un poco el ejemplo que les contaba de mi hermano que tiene esa pequeña empresa de camiones. Pero ni bien empezás a producir o a vender servicios, el P por Q aumenta, entonces la utilidad, en definitiva, que es la diferencia entre los ingresos por ventas menos los costos, se equilibran y llegan a cero. Ese es el punto de break-even, o ese es el punto de equilibrio. Vos decís, bueno, hasta este punto de cantidad variable de horas que yo produzco, o de toneladas o unidades que yo produzco de un producto determinado, hasta acá cubro todos los costos. A partir de acá empiezo a ganar más, o sea, mientras más pueda vender o mientras más pueda insertar en el mercado, mejor. Y para los chicos de sistemas, que tengo un ejemplo, trato de ponerles ejemplo para los químicos, pero de sistemas, tengo otro ejemplo que nos está pasando ahora. Una empresa que nos vende software, hace muchos años que está trabajando con nosotros, desde 2008. Fueron 2 chicos recibidos de la facultad, de la UBA, pero bueno, no, porque se dio así, digamos, ¿no? No porque había una predilección de la UBA versus UTN o lo que fuera, sino que tenían una micropyme creada y empezaron a trabajar con nosotros. Claro, empezaron a vender un sistema, después llevó a otro, a otro, a otro, y hoy tienen varios sistemas de management de operativo de la central, están con los sistemas de ellos. Ahí se da una particularidad que en el lenguaje de las empresas que te desarrollan un producto ad hoc para vos, el lenguaje es como particular de ellos, ¿no? Yo no entiendo mucho, ¿no? Pero sé que el lenguaje particular de ellos, que cosa que si yo hoy me enojo con esta empresa y quiero migrar a otra empresa, prácticamente tengo que tirar toda la basura de lo que se hizo, o puede quedar, digamos, la parte operativa de la funcionalidad de los sistemas, pero no está la parte de atrás, ¿no? La parte del background de información, del mantenimiento y demás, con lo cual, básicamente uno se termina casando con un proveedor, y ese casamiento con un proveedor es prácticamente o casi de por vida, hasta que vos, no sé, en algún momento decías, bueno, tiro todo esto a la miércoles y arranco de cero con otro desarrollador nuevo, ¿no? Puede ser uno de los grandes o una pequeña empresa, una pyme o lo que fuera. Entonces, llegamos a un volumen con ellos de productos, de servicios, que implica el mantenimiento de lo que ya está, digamos, que siempre tiene alguna mejora, modificación, y la creación de upgrade, ¿no? Entonces, ahí está la disyuntiva entre lo que es la hora de mantenimiento que te cobran y la hora de ingeniería, o la hora de desarrollo. Y ellos me dicen, mira, nosotros para ustedes tenemos dedicado, ahora crecieron, son una pyme, son más que ellos dos, digamos, por decirlo de alguna manera. Me dice, mira, el punto de equilibrio para nosotros es tantas horas. Con lo cual, si vos me bajás la cantidad de horas de mantenimiento y yo no te hice desarrollos en el medio, yo no alcanzo el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que el costo fijo que yo tengo en mantener una persona, que es un chico recién recibido de la facultad, no alcanza para cubrir los costos que tenemos para pagarle a él, las cargas sociales, bla, 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 y bueno. Entonces, tenemos que garantizar un mínimo de horas. Y ahí está todo el entorno de discusión, si esas horas vos las cargas como desarrollo, como mantenimiento, ¿no? Y eso es un poco la cuestión, hasta dónde te estirás y hasta dónde ceden ellos. Eso es una parte de la negociación, pero eso es lo que les va a pasar a ustedes cuando emprendan un emprendimiento o cuando estén trabajando en relación de dependencia para una empresa determinada. El punto de break-even o el punto de equilibrio lo tienen que conocer. ¿Cuál es ese punto? Como moraleja de todo esto, donde los ingresos por ventas equiparan a los costos, pero en los costos tiene que también estar lo que sería la rentabilidad si alguien nos está apretando plata, en el costo tengo que contabilizar la rentabilidad o el costo de oportunidad de aquel que está poniendo el capital para que yo haga trabajar algo. Si me ponen a mí a trabajar en una empresa determinada, él quiere una rentabilidad del 20%, bueno, el 20% tiene que estar dentro de mis costos. Y ese sería el punto de equilibrio. Dejo contento al accionista, cubro todos los costos operativos, y a partir de ahí para abajo yo sé que
alguien deja ganar. El que primero deja ganar obviamente es el accionista y después, bueno, ya entran en condiciones mucho más complejas que sería concurso de acreedores, bueno, la quiebra, como esto que pasaba, que tuvo tanta resonancia, que al final está ahí todavía, pero no es que se resolvió algo, con el tema de Vicentín. ¿Alguien entiende lo que es el concurso de acreedores? Yo creo que lo he explicado. ¿Y se puede poner en on y que me pueda explicar lo que es el concurso de acreedores? ¿Qué beneficio? Yo estoy en una empresa determinada, tengo problemas financieros, voy a la justicia y digo, señores, yo quiero presentar, me autopresento como concurso de acreedores. ¿Qué beneficio tiene para mí como empresa eso? Si yo soy la empresa, caso de Vicentín, yo soy Vicentino, ojalá, pues no porque estaría lleno de plata, pero no es mi caso, un ejemplo solamente. ¿Saben qué desventaja les da ir a la justicia? ¿Ya? ¿Nadie? ¿Puede ser que pase las deudas? Que pase las deudas, sí, viene por ahí el lado. ¿Cómo sería pasar las deudas? En tu lenguaje, ¿eh? El que venga. Y la verdad que no sé mucho, pero supongo que el que las compra también compra deudas de la empresa. No, eso sería una venta, digamos, ¿no? Y esto lo que es un concurso acreedor. En el concurso acreedores, la justicia lo que hace es decir, bueno, a ver usted, Gonzalo, ¿a quién le debe? Bueno, yo le debo a fulano, sultano y me engano. Entonces, esa deuda que yo tengo con mis acreedores de la empresa que yo presenté voluntariamente a concurso de acreedores, la justicia puede salir a renegociar y a conseguir tasas de pago con una tasa de interés determinada. Entonces, yo, mira, yo te tendría que pagar ahora a fin de mes, a fin de septiembre. Pero no llego. La verdad que por más que me saque, que me exprimas, que me quiera matar, no llego a pagarte. Entonces, la justicia interviene, junta a todos los acreedores y termina siendo un acuerdo de acreedores. En ese acuerdo de acreedores pueden pasar varias cosas. Una de las cosas es que la empresa pueda seguir funcionando, pero con el concurso de acreedores yo lo que consigo es refinanciar la deuda, lo que hizo el Estado Nacional con los títulos públicos. Lo que pasa es que al ser el Estado Nacional, el volumen que tiene el Estado Nacional, le permite sentarse con pocos acreedores, con dos o tres, y terminar de negociar los bonos. En una empresa pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando vos no tenés el poder del Estado, y para evitar una lluvia o una catarata de demandas, lo que hace es yo me presento voluntariamente a concurso de acreedores. ¿Qué concurso de acreedores? Un juez se me pone en la gestión mía de la compañía y me dice, bueno, vos le debes a todos estos. Ok, vamos a conseguir o vamos a tratar de reperfilar tu deuda. ¿Qué sería reperfilar tu deuda? Mira, yo te debo todo en septiembre y te iban a pagar todo en septiembre, la deuda que tenía, te la reperfilo en 12 cuotas, con un interés del, no sé, 3% anual en dólares. Entonces, después que si la justicia determina que la empresa está para un concurso de acreedores así, dice, bueno, la empresa sigue funcionando y reperfila la deuda que yo tengo como empresa con todos mis acreedores. Y eso me da oxígeno para yo poder seguir produciendo, poder seguir en marcha. La otra opción que puede pasar, que es el camino B, es que que el juez, con los peritos que intervengan en el medio, ahí es muy importante la tarea de los ingenieros. Los ingenieros somos peritos de parte, podemos llegar a ser nosotros. Si estás colegiado, obviamente te tenés que matricular, pero te puedes enganchar para el trabajo de perito, en donde te contratan para decir, bueno, vos, metete en la empresa Vicentino, metete en la empresa la que fuera, para ver cómo es su estructura de costos. Y ahí meten un ingeniero, meten un contador, meten un abogado, qué sé yo, lo que fuera, y te pagan como perito, digamos. Te cobras una cierta cantidad de dinero que no es menor. Yo nunca lo hice porque nunca lo tuve tiempo, nunca me anoté ninguno porque me implicaba tiempo, cosa que no tengo, ¿no? Pero sé que cobran montos de dinero interesantes. Entonces, ¿qué hace este ingeniero ahí? Y dice, bueno, mirá, la verdad que con toda la deuda que tiene y todo lo que tiene para producir y el corte de producción que está teniendo, esta empresa directamente tiene que ir a la quiebra. Entonces el juez tomará o no lo que dice el perito, si tiene dudas, contratará a otro perito, digamos, y así sucesivamente para determinar si la empresa puede seguir funcionando con un reperfilamiento de su deuda, y ahí la justicia, si se puede seguir funcionando, establece la justicia las condiciones de pago a tus acreedores, con lo cual te puede resultar mucho mejor que vos salir a negociar de manera individual con cada uno, porque
porque la justicia dice, bueno, mira, el punto de quiebre es para mantener todos los puestos laborales que hay acá y pagarle a todos los acreedores tienen que reperfilar su deuda a 12 cuotas con un interés del 4% anual en dólares. Te estoy diciendo un bolazo. O no, o dice el perito, mira, por más que le paguen 12 cuotas, la empresa está quebrada, porque sus ingresos que va a tener son inferiores a los costos, con lo cual está por debajo del punto de equilibrio, y al estar por debajo del punto de equilibrio y endeudada encima, no justifica que se quede solamente con lo cual ahí va automáticamente la quiebra. Y la quiebra es lo que yo decía, ¿no? La justicia sigue interviniendo, remata todos los activos, y ahí se acuerdan los que primero cobraban, o en una escala del 1 al 5, ¿quiénes son los que primero cobran? El 1 es el que primero cobra, el 5 es el último que cobra. ¿Algún otro que participe? Los primeros que cobran son los empleados y los últimos que cobran vendrían a ser los accionistas. Sí, los empleados en realidad no son los primeros que cobran. Los que primero que cobran es la FIP y ARBA. Esos son los que primero. El fisco es el que primero cobra. Los impuestos son como irrenegociables, ¿no? O no negociables. Los impuestos son los que primero cobran. Después cobran los empleados, eso es cierto, se hace la liquidación final de cada empleado. Y bueno, se le paga a los empleados, que obviamente quedan sin trabajo, pero con una indemnización determinada por la antigüedad que tienen y el último salario que tuvieron, bla, bla, bla. Vacaciones no gozadas y todas esas cuestiones que se le liquida. Y después empiezan a cobrar los acreedores. ¿Qué son los acreedores? Y el que le vendió materia prima, el que le dio un servicio determinado en un momento de la historia y que no le pagó. Por ejemplo, esta empresa de ingeniería que yo te decía que nos cobraba horas de ingeniería software, o el otro que nos presta mano de obra, ¿no? Entonces, empieza a cobrar todos esos, y última, si queda algo, que generalmente no queda nada, porque ahí se rematan los activos, ¿eh? Es decir, bueno, la empresa tenía, no sé, tantos vehículos por vender que están en la playa, los vende, después empiezan a vender las máquinas, después empiezan a vender el terreno, venden todo, o sea, rematan hasta la última PPC que era de la empresa, ¿no? Obviamente en un remate, los precios son menores. ¿Cuánta gente hay que se dedica a comprar autos y camionetas o utilitarios o camiones o máquinas en los remates? Los remates son cuando son remates judiciales, los precios, con tal de sacárselo de encima, de convertir ese activo físico en dinero líquido, los precios son bastante menores. Parece que sacas una reducción del 40, 50 o hasta 60% de lo que valdría la misma máquina o el mismo utilitario o el mismo auto en el mercado, digamos, en el estado que estaba, obviamente. Entonces ahí lo que termina cobrando el accionista es prácticamente nada, o sea, casi no queda, es muy raro que quede algo para los accionistas, porque en el medio muerden los jueces, muerden los peritos, muerden todo, así que te quedas prácticamente sin nada si fuiste dueño de una empresa determinada. Pero bueno, por eso es importante conocer cuál es el punto de equilibrio, ¿no? Bueno, y esto lo habíamos hecho, que si una fábrica vendía 5.000 despertadores, su beneficio es cero. Si vende más de 5.000 despertadores, que era el ejemplo que estaba ahí guardado, tiene beneficios, y si vende menos, tiene pérdidas, ¿no? Porque no alcanza a cubrir sus costos fijos. Bueno, y esto lo habíamos visto con precio variable, que en definitiva era esta curva. Carlos, Precio variable, sí. una consulta rápida nada más. ¿Por qué entonces se llama concurso de acreedores? Si ya está definido por el juez y por ley, digamos, ¿qué concurso va a haber? No entiendo No, por se ahí. llama concurso porque es un término judicial, ¿no? Es la concurso de acreedores. Pero la verdad que no sé responder porque es un tema judicial, ¿no? Quizás ustedes cursan con Esquivel, ¿no? Con la abogada, cuando cursan la parte legal, la cursan este año también. Es una materia de cuarto. Ah, para los sistemas es de cuarto. ¿Y Sí. es de quinto o es de cuarto? Nosotros los químicos estamos cursando, sí, legislación con Esquivel. Ah, legislación, está bien. ¿Cómo se llama? Esquivel es el apellido. ¿Y el nombre de ella? Ya no me lo acuerdo. Elizabeth. 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 Le puede preguntar a Elizabeth por qué se llama concurso de acreedores si no es otra cosa. Yo la verdad que no tengo la respuesta porque no lo sé. Sé que es concurso de acreedores, pero es un término judicial, ¿no? Así que perdón, pero esa es mi no respuesta, o alguna respuesta diciéndote, básicamente no lo sé, digamos, por qué se llama de esa manera. ¿Alguna otra pregunta de lo que vamos hasta acá?
Bueno, los ejemplos que se vieron al principio de la clase para decir, bueno, cómo puede variar el precio en la medida que vos aumentás la cantidad ofrecida, llevan a este tipo de curvas, ¿no? En donde, bueno, esta curva marca la utilidad máxima que se da hasta un volumen determinado que te tipifica un tipo de costo de venta o de precio de venta, con lo cual ahí tenés el costo total y el ingreso total es la diferencia entre el ingreso total y el costo total te da la utilidad máxima. Pero si seguís aumentando, si seguís ofreciendo y seguís bajando los costos, estás entrando otra vez en lo que sería el rango del punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio acá, a diferencia de algo que no varía el precio con la cantidad ofrecida, con la cantidad producida, es cuando es, digamos, el lineal, que sería el punto de cero utilidad o de cero beneficio. En este caso, al ser de estas características que el precio es variable, las raíces de esta ecuación cuadrática representan el punto de equilibrio. A partir de ese punto para abajo no ganás, en el caso de D1, y en el caso de 2, para abajo ganás y por arriba no ganás. O sea, todo lo que está por fuera de la parábola esta invertida serían entrar en pérdidas, digamos. Y es lo que termina pasando, ¿no? Porque vos cortás de, no sé, lo que sería D3, la curva celeste, y te va a dar que estás dentro del margen de pérdidas. Tus ingresos no alcanzan a superar la cantidad de costo que tenés para producir la cantidad que vos estás queriendo producir, ¿no? Así que bueno, esto ya lo vimos, la utilidad, toda esta parte. Bueno, esto ya también lo vimos en la clase pasada, lo que era la evolución del inventario, le di los ejemplos de la sal y todas esas cuestiones. Y reforcé la primera parte porque me parecía que era lo más importante. Creo que habíamos llegado hasta acá. Bueno, y hasta esta en realidad habíamos llegado, que era la composición del costo a lo largo de la historia, donde hay más costos indirectos que mano de obra directa. Y sí, nosotros somos muy particulares, porque como el gremio de luz y fuerza es tan fuerte, en realidad salir de luz y fuerza te implica poder bajar algunos costos en mano de obra, ¿no? Con costos indirectos, como se decía, estas empresas que nosotros contratamos. Tener un personal de seguridad metido dentro de luz y fuerza sería una aberración, ¿no? Pues tenía que tener el doble de gente, cobrarían el doble de salario, sería una cuestión tremenda, ¿no? Bueno, acá es cómo calculamos el tamaño económico de una planta, ¿no? Y esto es cuando uno está en una planta industrial, dice, bueno, en realidad lo que sabemos de las plantas grandes tienen costos fijos un poco más altos, pero se diferencian los variables, obviamente. No es lo mismo el costo fijo de una planta de, no sé, de 1 hectárea que una planta de 100 hectáreas, ¿no? Y estoy hablando no solo de campo, sino en realidad es válido para todo, para un campo, para una industria, para lo que fuera. Pero también las plantas más grandes llevan consigo asociado un costo de inversión más grande, o sea, y por ende costos financieros más grandes. Acá en Cardales, sobre Ruta 6, se está pasando la Cardales y yendo para el lado de Pilar, para Ruta 8, a mano izquierda, se está montando una fábrica de vidrios. Creo que es de vidrio plano, me parece. No sé cómo se llama esa empresa, pero están haciendo una obra que es monstruosa. Arrancaron con un galpón hace unos 10 años atrás, que producían vidrio, y yo no sé si es una planta dinamarquesa o algo por el estilo, pero están haciendo una mega obra. Si alguien sábado o domingo se quiere dar una vuelta para verlo, es una empresa muy grande. Ahora no me acuerdo el nombre de cómo se llama la empresa, pero yo sé que van a tomar muchos ingenieros en esa empresa porque ya viendo el tamaño te das cuenta del proceso físico-químico que implica la generación de un vidrio transparente, ¿no? Entonces ves una monstruosidad. Y yo por lo que tengo entendido es una empresa que va a entrar en servicio para hacer una parada grande de la empresa madre, que es una parada de 5 años o de 10 años, para hacer la parada de la planta grande, que no sé si está en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, no sé a dónde cómo está, y vinieron a montarla acá en Argentina. O sea, la montan acá, ponen en marcha y una vez que está en marcha, para la otra y la otra se quedará. Para mejor, más grande, más linda, qué sé yo, no sé qué van a hacer. Pero sí que van a emplear mucha cantidad de gente, con lo cual, son ya que están en plena obra, y creo que todavía no empezaron a tomar el grosso de gente, les diría que si están interesados en buscar trabajo, googleen cuál es la fábrica de vidrio que se está montando en Ruta 6, a la altura de Cardales, y a partir de ahí, bueno, deben tener una página para meterle currículum y toda esa cuestión, como dato, ¿no? En off.
Pero bueno, hablando de plantas grandes, se me vino solamente porque es una obra muy grande, debe ser de varios millones de dólares. Ahí me refería con el tema de las inversiones más grandes y por ende los costos financieros son más grandes, porque no es lo mismo un costo financiero del 4% sobre una inversión de $10.000 que el 4% sobre una inversión de 400 millones de dólares. O sea, los montos de dinero asociados son totalmente diferentes. Y eso obviamente te lo da la diferencia entre una planta chica y una planta grande. El beneficio de la planta grande quizás es de alguna manera la cantidad producida, pero el costo que tiene de financiero para toda esa infraestructura es mucho más grande, ¿no? Y bueno, entonces el tamaño dependerá del mínimo costo dentro del rango operativo en que se va a abastecer esa demanda, ¿no? Y ahí tengo un ejemplo de todo lo contrario. Hay muchas empresas en el rubro químico que hacen formulaciones. O sea, no es muy difícil hacer formulaciones de aminas y demás. Algunos compran los productos afuera y acá los diluyen o los mezclan con otros y con pequeños reactorcitos, que son reactores de 1 metro cúbico, de 2 metros cúbicos para los químicos, formulan productos y los venden. Y ahí tenés grandes empresas y pequeñas empresas. Grandes empresas, acá tenés Química Fénix, por ser un nombre, Ecolab Argentina, bueno, la otra que era General Electric, ahora tiene otro nombre que no me acuerdo. Y tenés empresas chicas, hay una empresa muy chica que en algún momento, hace muchísimos años atrás, me llamó el dueño, pues yo en realidad no estaba buscando cambiar de trabajo, pero había llegado a mi nombre, qué sé yo, me quiso contratar por una empresa que está en frente de la entrada de Cardales, que se llama Krill. Es una empresa mini, es una empresa que tiene un galpón con un laboratorio lindo, pero es un galpón y se maneja en esa estructura. O sea, el costo de inversión que tiene esa empresa no es muy grande, es bien de una pyme, con lo cual, si bien es una planta chica, quizás puede abastecer ciertos productos a la sombra de las empresas grandes con mejores precios, ¿no? Bueno, la historia de la empresa, yo no sé ahora cómo si estará funcionando o no estará funcionando. Sí me enteré después hace como 6 años atrás, que el dueño, que yo lo conocía porque me había entrevistado un par de veces tratando de tentarme para que yo me fuera a la empresa de él, lo mataron en una entradera. Él vivía ahí por San Isidro, por Río, no sé qué parte, con una entradera lo mataron. Y la empresa que siguió funcionando, no sé si a través de los hijos o quién. Bueno, pero una picardía, el hecho trágico que lo terminó matando el empresario por una entradera. Otro que tuvo una entradera en casa, no sé si, en su casa, no sé si vos te acordás, Luciana, del anterior decano de la facultad de Bauer. Bueno, ustedes lo tienen en proyecto, me parece. Sí, lo Bueno, tuvimos en proyecto, sí. Bauer, el ingeniero Bauer, que era decano de la facultad, y ahora, bueno, está en alguna integración 5, no sé cómo se llama la materia, también tuvo una entrada en la casa, salió hasta en televisión, porque salían los chorros por el balcón apuntándole con un rifle en la cabeza del decano mientras negociaban con la policía, ¿no? Pero la policía ya los había acercado, no podían salir de la casa, con lo cual tomaron de rehén a la familia. Es una situación de miércoles para Bauer. Pero salió en tele, me acuerdo, y todo, hace un par de años atrás. O sea, con cual la calle está Qué todo. terrible, sí. Me fui de tema, perdón. Bueno, y entonces acá hacemos un ejemplo de el tamaño mínimo económico para 3 capacidades de planta. Una planta chica, una planta mediana y una planta grande, ¿no? Entonces, de las 3 opciones que ponemos en el ejemplo, decimos, bueno, aquella que opera el costo más bajo en un rango de producción cercano a los 125.000 unidades al año. Son toneladas, unidades, no sé lo que es esto, no importa. Y acá tenemos la planta chica. Fíjense que llega en la cantidad producida hasta 125.000 unidades. Está dentro del máximo de lo que puede producir. La planta del medio arranca 75.000 y termina en 175.000 como su producción máxima. Y la planta más grande de todas arranca en 125.000, que sería la demanda actual que tiene que abastecer, pero puede crecer en producción hasta los 225.000 unidades. Entonces acá uno se tiene que decidir, ¿qué planta monta? ¿Una planta chica, una planta mediana o una planta grande? Y acá un poco empiezan a pasar las preguntas que ustedes en cualquier escenario tienen que evaluar. Esto no estoy hablando solamente para el escenario de la tesis, sino para el escenario en general. ¿Cuál es la previsión de este producto? ¿Va a ir en incremento? ¿Va a decrecer? ¿Se va a mantener igual la demanda? Entonces, en función de eso, uno puede predecir cómo va a ser la demanda futuro.
Si vos sabés que la demanda futuro, que hoy está cercano a 125.000, no va a crecer, y bueno, yo te diría, no tenés por dónde perderte, te tenés que quedar con la planta chica. Si vos sabés que tiene una proyección de crecimiento, decís, bueno, ¿hasta dónde? Y ahí tenés que empezar a jugar con la opción 2 o la opción 3. ¿Hasta dónde va a crecer? Porque fíjense que ahí es. La inversión, fíjense cómo varía, en una era 3.200.000, la más chica, la de medio era 5 millones y la más grande era, no sé si estoy diciendo bien, pues no alcanzo a ver la cantidad de ceros, pero sí, 7 millones, ¿no? ¿Es la otra luz? ¿Vos que ves mejor que yo? No, imagínate desde el teléfono, veo. Ah, vos tenés el teléfono, perdón. Alguno de los chicos, entonces, ya estoy hablando de Sí, 7 3 millones. millones. ¿Cuánto? 7 millones dice el último, Ah, sí. perfecto, perfecto. Porque yo no alcanzo a ver cantidad de cero, perdón, pero no. Soy coqueto, no quiero usar anteojos. Una peor que la otra está. Entonces no alcanzo a ver la cantidad de cero, la verdad que no me acordaba. 3.200.000 arrancaba la más chica, 5 millones era el medio y 7 millones la más grande. El costo fijo asociado, fíjense que en el costo fijo no hay gran diferencia entre una planta grande y una planta chica, pero en el costo variable sí. Y ahí es a donde la planta grande gana en cuanto a volumen de producción. Entonces, haciendo un gráfico, con estos 3 cuadros que tenemos adelante, hacemos un gráfico, y nos queda un gráfico de estas características. El gráfico, la primera parábola, de pendiente positiva, que está primero, que es color negro, calculo yo, que la veo color negro, es la planta más chica, porque figura la cantidad producida y el precio, digamos, o el costo medio a largo plazo. Después está la planta, en azul está la planta mediana y en violeta está la planta más grande de todas. Entonces yo ahí elijo entre qué rango de producción voy a estar y tengo que cortar la curva que me dé. Si, por ejemplo, estoy hablando de una cantidad de 3.000, sigue con los globos, era esto, ya ni me acordaba del ejemplo. Fíjense que en 3.000 me conviene operar todavía con la planta chica, me conviene montar una planta chica. Y ahí las inversiones que son más pequeñas. Pero si el rango está entre 3.000 y 5.000, y ahí ya me da un warning, porque fíjese que en el rango de 3.000 a 5.000 la planta chica ya sobrepasó su costo medio bajo, y se acuerda cuando la curva de costo marginal cortaba la curva de costo medio, bueno, para esto sirve. Ya pasó el mínimo del costo medio, con lo cual ya ahí me empieza a tentar montar una planta de mediana capacidad. Y bueno, ni hablar si estás en 7.000, la planta más adecuada va a ser la del medio, porque la planta chica, fíjate, o fíjense, ¿no? En 7.000 unidades, la planta de color azul, digamos, la del medio, corta el costo medio en 302 pesos por globo, 300, lo que fuera. Sin embargo, siguiendo en línea recta, si no tengo la planta media, tengo la planta chica, me voy a 7, lo subo hasta arriba, me voy hasta casi 950. Ven ahí cómo se van al demonio los costos de una planta chica. ¿Por qué? Y bueno, porque uno hace producir la máquina totalmente fuera de especificación, totalmente exigida, la máquina se rompe. Entonces, bueno, en esas condiciones las unidades productivas no son eficientes y ahí los costos se te disparan en la planta chica. Y la planta grande, que sería la violeta, tampoco en un margen de 7.000 me daría, porque estaría prácticamente igual, no sé, si uno hace la proyección de cómo sería la curva violeta, parecido a lo que sería la planta chica. ¿Qué pasa? El volumen de producción, si bien está holgada la planta, es como tener una planta muy grande que yo la use 4 horas por día. ¿Me siguen? Yo pongo no sé, una inversión de 400 millones de dólares y con 4 horas por día que la ponga en marcha ya cubro la demanda que tengo. Y en realidad te diría, bueno, estás operando mal, porque vos deberías tratar de operar 24 horas al día, utilizar los activos a su máxima capacidad y de última incrementar turno de trabajo o bajar tu turno de trabajo. Pero tener una planta que solamente fabrique por 4 horas o 5 horas al día, te diría que es una aberración desde el punto de vista del costo, ¿no? Porque el costo de inversión de la planta grande no lo vas a poder cubrir nunca trabajando solamente con 4 horas al día. Ahí vamos al hecho. Todas las actividades industriales, fabriles o de servicios propios ganan cuando están generando. ¿A qué me refiero esto? El camión gana cuando está en ruta, viajando. Cuando está parado porque se rompió, cuando está parado esperando que lo carguen, ahí el camión no gana. El barco gana cuando está en alta mar, cuando está navegando, porque está transportando la carga de un lado a otro. El avión gana cuando está en el aire, no cuando está en el hangar. Y la planta gana cuando está en marcha. Si la planta está parada, o tiene muchas fracciones de tiempo al año parada, porque no tiene demanda de sus productos,
es una planta que económica y financieramente va a tener problemas en el corto, mediano o largo plazo. Entonces ahí, dependiendo del volumen de producción, uno tiene que seleccionar la planta que más se asemeje o que tenga el costo medio más bajo a largo plazo, ¿no? Y es un poco por ahí cuando mencionamos el hecho de que uno tiene que fijarse en el mediano plazo cuál va a ser la tendencia de la cantidad de productos que me van a demandar, si va a crecer, si se va a quedar estático, o en el peor de los casos va a decrecer, ¿no? Hay muchos productos que dejaron dejaron de usarse, qué sé yo, antes las pastillas perdón que doy más ejemplo químico, ¿no? Pero en mi esencia soy químico más que de otra profesión, ¿no? Por eso tengo muchos datos de mercado de los químicos. Las pastillas que se ponían antes en los inodoros para sanitizar los inodoros eran de para-ortodiclorbenceno. O sea, era una molécula de benceno, la cloraban 2 veces por semana y tenían la pastilla sólida de para-ortodiclorbenceno. Obviamente eso implicaba tener una refinería cerca que te proveyera el benceno y una fábrica de cloro que te vendiera el cloro. Yo fui a ver una planta de para-ortodiclorbenceno en el momento que todavía se vendía ese producto, hace como, estoy tratando de acordar la época, pero debe ser unos 15 o no más, unos 20 años atrás. La fui a ver a Plaza Winkle, ahí en Neuquén. Y era una planta que había sido creada desde cero, nueva. Era un lujo la planta porque nunca había alcanzado a operar, o sea, tenía todos los reactores, estaban nuevos, era todo nuevo, la planta era como si vos entras en una planta que estaba a punto de inaugurarse, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? Los tipos habían proyectado de que iban a vender iban a sustituir la importación de para-ortodiclorbenceno abasteciéndose con benceno de la planta de YPF que está ahí en Neuquén, la refinería que tiene YPF ahí en Neuquén, y con una planta de cloro que estaba en Cinco Saltos, que también está ahí en Neuquén. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que la planta de YPF, en la privatización del año 96, la planta esa de benceno la cerraron, o sea, dejó de producir benceno, con lo cual el costo logístico de traer benceno de una planta, no sé, de la refinería de La Plata, de YPF La Plata, hasta el sur era carísimo, entonces ya ahí no le empezó a cerrar los costos. Amén de eso, al no cerrar los costos, la planta no terminó arrancando nunca, en definitiva. Tenía la disponibilidad de cloro, pero le faltaba la otra materia prima. La otra materia prima se terminaba encareciendo por el costo del flete, que era vía camiones, del benceno de la refinería de La Plata hasta la Plaza Winkle ahí en Neuquén. Nosotros la fuimos a comprar no para producir para-ortodiclorbenceno, sino nos interesaban los activos, los reactivos, los reactores que tenía, las bombas, porque estaba todo impecable, estaban todos 0 km, y se podía conseguir comprando todo el predio a un precio interesante. La idea era desmontar esa planta, montarla en Pilar, para hacer otra cosa, no para ortodiclorbenceno y demás. Con el tiempo, había una planta más chica que producía ese producto en General Rodríguez. Esa planta en definitiva terminó cerrando porque tuvo problemas ambientales, imagínense, manejan benceno y cloro, ¿no? O sea, dos pequeños productos químicos, ¿no? Que pueden hacer bastante daño. Entonces la terminaron clausurando, terminaron cerrando, y después, ahora, me enteré hace 4 años atrás o 3 años atrás, que el uso de para-ortodiclorbenceno se prohibió en el uso de las casas porque obviamente contamina todas las aguas residuales. Si vos pones una planta de tratamiento de efluentes cloacales, que esas plantas son plantas biológicas, funcionan con los mismos bacterias que uno tiene en el tracto intestinal, funcionan las plantas de degradación, ¿no? Junta todo, los efluentes líquidos que vienen de los baños, de las cocinas, los pones en un bioreactor o biodigestor y se termina convirtiendo en un agua limpia y los barros tenés por otro lado. Bueno, ¿qué pasaba con el para-ortodiclorbenceno? Te mataba absolutamente todo. O sea, te sanitizaba, te dejaba lindo, ¿no? Pero te mataba todas las bacterias, con lo cual se dejó de promover el uso de eso, se prohibió directamente el uso del para-ortodiclorbenceno para sanitizar los inodoros, justamente por eso, porque se te morían todas las bacterias de las plantas productoras, ¿no? O las plantas tratadoras. Entonces, obviamente, eso genera un problema ambiental. Mientras vos tirás poca cantidad de gente y lo tirás al río, el río se lleva todo, o el mar se lleva todo, pero cuando empiezan las ciudades a crecer, vos tenés que contar dentro de tu estructura con una planta sanitizadora de agua, ¿no? O tratadora de aguas residuales, ¿no? Si no, terminás contaminando todo, obviamente. Bueno, la demanda.
La demanda siempre tiene que ser mayor a la capacidad mínima de instalarse, o sea, era lo que decíamos antes. Si yo tengo 125.000 y mi planta más grande, el mínimo que produce son 125.000, eso va a implicar que la voy a tener parada por falta de demanda de mi producto mucho tiempo al año. Eso es una pérdida de dinero. Con lo cual, tiene que ser al menos de la demanda que esté en el orden de la capacidad mínima a instalarse, que es un negocio con mucho riesgo, ¿no? Porque si cae la demanda del producto, no alcanzo a cubrir los costos, digamos, ¿no? de la planta grande, ¿no? Del costo de inversión. Y también puede pasar que la demanda sea muy superior a la capacidad máxima que se puede instalar, con lo cual ahí digo, bueno, si la demanda es muy superior a la capacidad máxima que yo puedo instalar, y instalo la máxima capacidad que puedo instalar y vendo todo lo que puedo, digamos. Y el resto lo abastecerán con material importado, con material de donde fuera. Así le pasó a la historia a Bunge. Todos deben conocer a la planta Bunge, que fue Pasa Petroquímica en algún momento. Tuvo varios nombres a lo largo de la historia. La última que tiene es Bunge, que está ahí, bueno, pasando campana, yendo para Zárate o yendo para Toyota, en el mismo, más o menos, cercano a Manuel Belgrano. Esa planta producía urea. Urea es un fertilizante para el campo. ¿Qué pasó con esa planta? Esa planta se instaló en los años 60, tiene tecnología relativamente antigua. Es todo un despelote producir urea porque parten del gas natural, el gas natural lo convierten en monóxido de carbono e hidrógeno con unos catalizadores y después agarran el monóxido de carbono con el nitrógeno agarran el hidrógeno con el nitrógeno del aire, forman el amoníaco, y el amoníaco con el monóxido de carbono termina formando la urea, ¿no? Bueno, es un despelote esa planta. Pero una planta que quedó dentro de su máxima producción, lo máximo que podía producir esa planta quedó muy por debajo de la demanda de químicos a nivel campo, digamos. El campo requiere urea y esa planta, por más que produjera más del 100% todo el año, no alcanzaba a abastecer la demanda. Entonces, ¿qué hacían? Hacían operar a un régimen muy elevado y la planta no era rentable. Terminamos montando una planta más grande, que es Profértil, en Bahía Blanca, que no sé si produce 10 veces lo que producía Bunge en su momento, con otra tecnología más moderna, menos scrap, mayor rendimiento de reacción, bla, 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 todas las cuestiones. La planta esa de Bunge ahora creo que está produciendo algún producto intermedio. La verdad que no sé bien qué están produciendo, sé que están produciendo un producto intermedio que no están a la capacidad máxima, ¿no? Pero bueno, son historias que van pasando, ¿no? Producto de esto, ¿no? Que uno diseña una planta determinada para un punto de la historia y después la demanda crece y vos te quedaste corto, ¿no? No tenés más manera de llegar a cubrir la demanda, ¿no? Tuvo otros problemas en el medio también, que era la falta de abastecimiento de gas natural, no había suficiente gas natural para ellos, por lo cual le cortaban el gas, o sea, es una sumatoria de problemas que tuvo, ¿no? Como lo puede tener cualquier empresa. Obviamente, una empresa es un negocio de riesgo, ¿no? Bueno, los procesos de producción tienen una capacidad mínima y una máxima. Ya le digo, mínima es operar la planta 3 horas al día o 4 horas al día, no carece de sentido. Y la máxima está operando 24 horas, todo al 100%, y ahí estás con la soga al cuello, ¿no? La planta cuando yo estaba en Pilar producía al máximo, era siempre al máximo. Entonces, se había generado toda una cultura de trabajo que aquel que paraba la planta por una condición de seguridad prácticamente bajaba una guillotina del techo, decíamos nosotros, y te corta la cabeza porque no se podía parar la planta, era una cosa hasta absurda, ¿no? Llegaba hasta el margen de lo absurdo. La planta no se podía parar porque perdía plata. Entonces, operabas hasta lo último, hasta que no dabas más, operabas con la planta así como estaba, con tal de tener volumen y producir, ¿no? Entonces, a los que son responsables de manejar esa planta se convierte en un problema, porque no tenés nunca margen para hacer una parada programada y decir, bueno, paro durante 2 días y hago todas las reparaciones que sean necesarias para que la planta funcione mejor de lo que eras antes, ¿no? Con condiciones de seguridad, condiciones de cumplimiento medioambiental y digamos, con productividad que no te hagan tener scrap. Con esa planta que yo trabajaba en un momento de la historia, sé que ahora están diferentes, estaba el mango, siempre el mango, siempre el mango. Entonces, tratar de calzar una parada de 2 días, o de un día, o de horas, era una cosa que era, decirle al dueño que tenía que parar la planta para hacer los mantenimientos era ir a pelearte, porque el tipo no la quería parar por ningún motivo porque dejaba de ganar dinero, era lo que yo decía. Los barcos ganan cuando están en alta mar, los aviones ganan cuando están en el aire, ¿no? No cuando están en la planta pasaba exactamente lo mismo. Y a veces a nosotros que
o yo en ese caso, que en un momento pasaba por la jefatura de operaciones, me llamaban de comercial todos los días a las 8 de la mañana para decirme qué cantidad de productos tenían los tanques. Y ahí yo era como decía, bueno, tenía 30 en los tanques y yo decía, mira, tenés 80. Total, yo sabía que de alguna manera, en que entre empezaron a cargar los camiones y que terminaban de cargar los camiones, yo ya tenía la producción de las 8 de la mañana o de las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, y ahí abastecía eso. Entonces era una mentira continua, que se se iba incrementando, en un momento, bueno, obviamente de esas cosas salían a la luz, ¿no? Pero era una cuestión con la desesperación que tenía comercial para tener la planta de servicio. Y una parada implicaba una pérdida porque uno estaba muy calzado con eso implicaba tener una planta chica para cómo era la demanda. La planta nació bien, pero después la demanda aumentó muchísimo, de los amigos estos de Querubín que le mencionaba al principio de la clase, y en cierta temporada del año la verdad que no dábamos abasto para vender todo lo que hicimos. Después consiguieron inversiones, se logró ampliar la planta, bla, 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 bueno, la historia fue otra, ¿no? Pero ahí está el tema entre la capacidad mínima y la capacidad máxima. Y hoy, bueno, pues tiene que ser probados a nivel industrial o a escala piloto. Obviamente siempre lo que son plantas probadas a escala industrial tienen mayor probabilidad de éxito que una planta probada piloto, escala piloto. Yo hice varios ensayos de plantas a escala piloto para producir ciertos productos químicos que yo me decía, bueno, en el momento que me toquen llevar esto a escala industrial, y va a ser un problema, porque no es lo mismo producirlo en un laboratorio o a baja escala que a gran escala. Uno tiene que pensar, no sé, el manejo de productos, la logística, más allá de las reacciones que tiene al medio, la capacidad de extracción de calor o de mantener el calor que uno tiene que tener en cuenta y demás, ¿no? Los límites de capacidad se restringen desde el punto de vista de ingeniería. A mí me pasó como química, como químico, cuando estaba cursando, no sé si era integración 3, una materia de eso, donde nos hacían hacer nos daban en el práctico una planta que iba a producir, no me acuerdo si era carbonato de sodio, la nuestra, qué sé yo, y cuando nos pusimos a resolverla, que era un trabajo práctico como del año, una cosa así, claro, los volúmenes que nos daban eran una cosa tremenda, o sea, como decir, uno daba un tanque, pero de 7.000 millones de litros, ¿no? Era una cosa, una bestia. No sé qué había pasado, el profesor se había equivocado en el cero de la cantidad de ingresos de materia prima que teníamos. Entonces con eso nosotros arrastramos el error hasta el final, ¿no? Hasta el último día, ¿eh? Pero bueno, ahí hablaba un poco de la imposibilidad, pues yo le decía al profesor, es imposible tener esta planta, porque esta planta no se puede abastecer llevábamos una materia sólida que no me acuerdo de dónde se partía, que no llegaba, pero ni a tener, necesitaba como 1.100 camiones por día, era una cosa que era una aberración, digamos, una cosa imposible. Bueno, después terminó reconociendo el profesor que era un cero más, pero bueno, no importa, el trabajo estuvo bien igual, porque estuvo bien encarado. Pero obviamente estaba dentro de una cuestión de ingeniería, así hasta cuánto puede producir, ¿no? Y ahí hay un montón de trabas desde el punto de vista de ingeniería. Bueno, lo ideal es diseñar para el 50% operativo, si es que la planta tiene margen para seguir incrementando la capacidad de venta, ¿no? de producción. Entonces el 50% arrancas el 50% y después lentamente lo vas llevando a medida que te aumenta la demanda a su máxima capacidad. Y en algún momento tendrás que pensar si pones una línea de producción nueva o incrementar la producción de una manera determinada, ¿no? Bueno, y acá es el costo de vida de un producto, ¿no? Y acá es, a veces, y yo me reconozco, tengo el vicio de querer hacer más que sobre sentarme a pensar, ¿no? Cómo hacerlo. Hay otros ingenieros que tienen un perfil totalmente diferente del mío. Se toman mucho tiempo para definir las cosas, de qué manera lo hacen, y buscando la mejor opción. Yo soy más de batalla, ¿no? Quizá por una formación que tuve así con los primeros trabajos que tuve. Entonces yo soy más de batalla que más de estar, ¿viste? Dando vueltas sobre una misma idea hasta que la idea cierre y bueno, que sea la mejor opción, qué sé yo. Y vos te encontrás en la vida profesional con ingenieros que son de una manera como soy yo y otros que son de otra manera. Entonces voy a decir, los tiempos de a veces de la gente de ingeniería no son los mismos que del que está en producción. El que está en producción necesita producir ahora y el que está en ingeniería por ahí tiene más tiempo para decir, bueno, lo vamos a hacer de esta manera. Pero hay veces que las necesidades de operación o las necesidades de venta pasan por arriba de la ingeniería, ¿no? Sí, mira, flaco, ya está. Tuviste 3 meses para resolver esto, no lo resolviste, lo resolvemos a la manera operativa, ¿no? Que es medio a lo bestia a veces, pero bueno, suele pasar. Pero bueno, las empresas van
tomando caminos, obviamente lo mejor es tomarse el mejor de los tiempos posibles para analizar. Esto no quiere tirarse abajo, decir, bueno, lo miro un ratito hoy, después no lo miro nada, me tiro a chanta, sino que en el margen de trabajo que vos tenés, le puedo dedicar hasta cierto punto a analizar un punto de ingeniería y después tenés que decir, bueno, corto acá y empiezo con el otro, digamos, porque si no, no sos productivo nunca, ¿no? Y esa es la cuestión de el tironeo que hay entre ingeniería y operaciones, o entre ingeniería y operaciones y mantenimiento. Bueno, esas cosas siempre existen en cualquier planta. El de ingeniería piensa que tiene todo el tiempo del mundo, el de operaciones no tiene nada de tiempo, y el de mantenimiento dice, bueno, yo tengo que romper las cosas yo tengo que arreglar las cosas que ustedes rompen. Bueno, son gajes, ¿no? Pero acá, cuando uno está diseñando una planta nueva, es en las primeras etapas del diseño de una planta es donde uno más cantidad de dinero puede ahorrar, ¿no? Que es sobre todo lo que sería la fase de adquisición. En la fase de adquisición, uno tiene el tiempo como para ver, a ver, tengo un proveedor que me la entrega llave en mano, ¿es de China o es de Canadá? ¿O es escala piloto Argentina? En esos primeros meses que vos tenés, o por no decir años, los tiempos que yo siempre manejé fueron meses, nunca años, ¿no? Para producir algo, la fase de adquisición es donde vos mucho más dinero podés ahorrar, porque ¿qué es lo que pasa? Una vez que el producto arranca, que es la línea violeta, fíjense que arranca con costos de operación bajos, porque ahí todavía estás pensando, lo tenés todavía en el escritorio, lo tenés en la computadora, estás pensando cómo lo vas a hacer, todavía no compraste, no pusiste un peso para nada, digamos. Ahí estás pensando qué lo vas a hacer. Entonces, el tiempo te corre, hasta un momento y dices, no, flaco, hasta tal punto ya te doy porque la planta te está en marcha para tal fecha. Entonces ahí te empieza a correr un tema con dedicarle demasiado tiempo a la ingeniería, ¿no? Y hay cosas que las vas diciendo, las voy viendo sobre la marcha. El ver sobre la marcha a veces te hace cometer errores en la fase de adquisición. Decir, bueno, esto mirando en el pasado, podría haber comprado esto mejor, o esto más grande, o esto más chico, o lo que fuera. Pero bueno, cuando no tenés tiempo, esas cosas empiezan a surgir efecto, ¿no? Y el costo acumulado de vida del producto es la línea anaranjada, con lo cual el producto ya empieza a acumular un costo desde la etapa de ingeniería, donde vos cuando haces ingeniería de un producto nuevo, después esperás recuperar, o el accionista espera recuperar lo que invirtió en la etapa primeriza del desarrollo, para cuando está en producción ganar todo lo que invirtió al principio. Eso es el flujo de caja empieza desde el momento cero, desde que el tipo está gastando para lograr la ingeniería del producto nuevo que quiere hacer, ¿no? Y una vez que la planta está en marcha, bueno, ya ahí es donde el costo acumulado del ciclo de vida después se ameseta un poco, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Baja el potencial costo de ahorro, que es la línea verde que está arriba. Si vos tenés todo el tiempo del mundo para recorrer, preguntarle a los que usan una planta, cómo se opera, qué tipo de experiencia tuvieron con una planta determinada o con la otra, bueno, obviamente tenés mucho más potencial de ahorro que si te dicen, bueno, tenés que arrancarla entre 3 meses o 6 meses. Yo pasé siempre por la condición de escaso tiempo. Tenía que poner las plantas en marcha cuando estuve en la etapa como gerente de proyectos, en muy corto plazo de tiempo, con lo cual a mí la ingeniería tenía un par de ingenieros que dependían de mí, y digo, bueno, flaco, a ver, no lo resolviste, ponemos una cañería, todavía si se estaba calculando si la cañería que tenía que usar era de 4 pulgadas, 6 pulgadas, listo, ponerle de 4 pulgadas o de 6, ponle más o menos y dale para adelante, avanzar con otras cosas. Porque los tiempos, los mandatorios son los tiempos de arranque, los tiempos donde la planta tiene que empezar a producir. Pero lo cierto es que en etapas tempranas del desarrollo de un proyecto es donde uno más puede ahorrar. Y esto le pasa mucho a los chicos de sistemas, por eso trato de tirar un ejemplo para cada uno. Cuando uno va a un cliente y le va a desarrollar un software, el ABC de los ingenieros de sistemas es entender realmente qué es lo que necesita el cliente, ¿no? Si uno hace una mala evaluación al principio, después se entrega el software y el cliente no está satisfecho, no es lo que pretendía el cliente o no cumple con la funcionalidad del cliente, uno después pierde un montón de tiempo tratando de corregir lo que hizo mal al principio. Una vez que arranca bien desde el principio, que vos entendiste bien la idea y que la lograste conceptualizar al lenguaje que manejan los ingenieros de sistemas, la cosa marcha bárbaro. Pero si le erraste de un inicio de los requerimientos del cliente y arrancaste mal, bueno, por eso digo el tiempo el desarrollo de un software
conviene tomarse el tiempo para entender bien cuáles son las necesidades del cliente y para entender bien desde el punto de vista de ingeniería cómo lo van a resolver, ¿no? Desde el punto de vista de programación o de lo que fuera, ¿no? Bueno, y acá viene la receta general para los costos, ¿no? Profe, Sí. Vladimir le preguntó algo, me parece, del recuperatorio. ¿Qué me lo preguntó por Sí, por chat para no molestarlo. Que en chat? la pregunta, sí, le había escrito para no interrumpir la clase. Claro, pero yo no Que, alcanzo a ver porque veo solamente la presentación ah, mía que estoy dando ahora. que en la pregunta 3 si quiere que le responda el porcentaje de cada impuesto. Claro, ¿cuánto corresponde al IVA? ¿Cuánto corresponde a ganancia? ¿Cuánto corresponde a tanto? Ah, ok, gracias. Perfecto. Bueno, disculpen el resto. Hay muchos costos que ustedes en esta etapa todavía no los van a conocer en profundidad. Inclusive cuando vayan a hacer este TP de costos, hay costos que algunos se pueden googlear, y el Google es un gran buscador de costos, tenés un montón de opciones, qué sé yo. Pero hay costos que vos los tenés que estimar. Entonces, acá le pasamos una receta general de costos que generalmente nunca falla, ¿no? O si falla, tiene un margen de falla relativamente escaso o corto. Y acá es, para conocer los costos variables de producción hay que conocer o realizar el correcto balance masa-energía del proceso en cuestión. Esto es para el caso de los químicos. Para el caso de los ingenieros de sistemas es entender lo que el cliente necesita, entender lo que el cliente busca. Y ahí siempre les conviene armar a los ingenieros de sistemas un bosquejo, decir, mira, yo lo que entendí de lo que vos querés es esto. O sea, es como que a veces vos te pasas una especificación técnica, la lees, parece que la entendiste, pero vos te conviene hacer vos a la parte. No, lo que yo te voy a ofrecer es esto. ¿Estás de acuerdo con esto? Entonces ahí son las primeras etapas del desarrollo donde podés ahorrar dinero, que era uno de los slides anteriores que veíamos. En los químicos, balance, masa y energía, lo principal, porque ahí vas a conocer qué cantidad de materia prima vas a necesitar y qué cantidad de energía, ya sea frío o calor, vas a necesitar para tu proceso químico, ¿no? Y bueno, existen costos que se asumen como variables y que dependen de insumibles como la producción, como por ejemplo la reposición de filtro, la reposición de resina, de intercambio iónico, que se desgasta, eso, la resina de intercambio iónico se utiliza para tratar el agua, ¿cierto? Y eso por cada litro de resina te rinde, no me acuerdo ahora el valor, pero 800 metros cúbicos te rinde cada litro de resina. Entonces, si vos con esa resina la vas a usar para regenerar un producto, para hacer algo, tenés que saber que la resina se recambia cada cierto tiempo. Cierto repuesto de mantenimiento, que su recambio depende de las horas operativas y demás. En el caso nuestro, es bastante simple. Los álabes de la turbina tienen un periodo de tiempo limitado de operación. Después de ese tiempo no hay garantía que se te rompa uno y que te haga pelota toda la máquina. Entonces, nosotros sabemos que cada 8.300 horas la máquina hay que pararla sí o sí para hacer un mantenimiento. Y cada 25.000 horas hay que parar sí o sí, desarmar la máquina y cambiarle las partes calientes. Es así de simple, ¿no? Cada 25.000 horas tenés que hacer eso sí o sí. Si no lo haces, y la máquina puede durar 26.000, 27.000 o 30.000 horas, pero en un momento se te rompe. Cuando la rompes, perdés la máquina, pues, la destruís a la máquina, ¿no? En el caso nuestro está muy marcado por las horas operativas. El gasto del personal, ya vimos que el personal puede ser fijo o variable, dependiendo de cómo sea el grado de especialización requerida. Una vez definido el proceso, se establece la nómina del personal. Si vas a operar en un turno, 2 turnos, 3 turnos, las 24 horas. Si son 24 horas, recuerden que es un error típico en los estudiantes, que cuando contabilizan la cantidad de personas, contabilizan, bueno, yo necesito 5 personas por turno. Son 3 turnos, pues son turno mañana, tarde y noche. Son 5 personas por 3, son 15 personas. Entonces ahí la pregunta que viene de los profesores, de Luciana o yo, es decir, ¿y que la gente no tiene descanso? Entonces están los franqueros ahí. En realidad, en un turno normal de 48 horas semanales de trabajo, que vos necesitas superar 24 horas al día, en vez de tener 3 turnos, tenés que tener un cuarto, 4 turnos. ¿Por qué 4 turnos? Y porque el cuarto es el que franquea. Entonces, la gente trabaja en régimen de 6 días de trabajo, 2 de franco. 6 de trabajo, 2 de franco, 6 de trabajo, 2 de franco. Las 3 guardias se calzan de manera tal de que entran en franco los dos primeros francos de la primera guardia, los 2 segundos de la segunda guardia y el quinto y sexto de la última guardia. Y ahí está la cuarta guardia que te está cubriendo eso, ¿no? Y a veces, inclusive, con 4 guardias ni siquiera te alcanza, porque después viene la época de vacaciones. Las vacaciones las podés llegar a cubrir con horas extras. Pero
el convenio legal de cualquier, el convenio colectivo de trabajo general o la ley general de trabajo, establece que vos podés tener un máximo de 200 horas extras al año por cada trabajador. Si en vez de tener 200, tenés 250, 270, los trabajadores no se van a quejar, porque por ahí quieren trabajar más horas extras porque obviamente es más dinero en el bolsillo. Pero sí puedes tener una queja del gremio o una denuncia del gremio en el Ministerio de Trabajo, porque decir, mira, estás incumpliendo la ley de trabajo y el ministerio te va a obligar a tomar más gente, para que en vez de ser 250 horas sean, no sé, 100 horas de extras. Con lo cual, las vacaciones, las enfermedades, cubrir con horas extras es hasta cierto punto. Con lo cual, a veces hasta ni siquiera con 4 guardias está el caso. Tenés que tener unas 4 guardias y un poquito más cuando la gente se hace más longeva en el puesto de trabajo, que me refiero a que tiene más antigüedad, le corresponden más de 15 días de vacaciones, corresponden 20, 30 días de vacaciones, y esos 30 días lo tenés que cubrir con alguien. Que no puede ser esta cuarta guardia que solamente cubre los francos. Lo cubrís con horas extras, lo cubrís con una quinta guardia, en algunos casos. Nosotros tenemos 6 guardias, por ejemplo, ¿no? Y aún así tenemos una cantidad de horas extras interesante, casi llegando al tope de las 200, ¿no? Pero ahí vos decís, bueno, ¿qué te conviene? ¿Pagar la hora extra del que ya tenés o contratar uno nuevo? Y es como decir, bueno, a ver, contrato un operador nuevo, eso implica un costo fijo que no salgo. ¿Me va a servir para cubrir ciertas horas? Sí, y ahí está el punto de break-even. Siempre está el punto de break-even. ¿Cuándo me conviene tomar un operador más? Si yo en definitiva esto lo puedo manejar con las horas extras. O sea, el sobrecosto de horas extras, ¿hasta qué punto me cubren un puesto nuevo? Pero vos cuando tomas un puesto nuevo, también tenés que tener en cuenta que la persona no es 100% del tiempo disponible. Esa persona también se te va a enfermar, va a tener que tomar vacaciones y demás, con lo cual, eso es la cantidad de horas normales de trabajo semanales que tiene, que son 48, la mayoría de los convenios, excepto el nuestro, que son 36 para los operadores. Yo, obviamente, trabajo más de 48 siempre, pero los operadores, en nuestro caso, trabajan solamente 36, pero en el normal del resto de los convenios, WON, WOCRA, Mata y demás, debe ser 48 esa semana. No sé, Lu, cómo es en Toyota, pero debe ser 48, ¿no? Sí, creo que es 48. 48. La mayoría de los gremios establece Sí, la 48. mayoría. Con lo cual decir, bueno, 48 es, el tipo no se enfermó y no tomó vacaciones. Entonces ahí uno empieza a descontar, bueno, ¿qué tasa de enfermedad tenés? O sea, no qué tasa de enfermedad, sino qué tasa de días perdidos por enfermedad tenés. Tantos días o tanto porcentaje de las horas anuales, y eso lo vas a tener que cubrir de alguna manera, que van a ser las extras en definitiva. Con lo cual uno cuando se mete bien en los costos dice, bueno, a ver, ¿qué tasa de indisponibilidad por enfermedad tengo? Y 1,5% de las horas trabajadas al año, bueno, es 1,5% del total de horas, vos la tenés como, que la tenés que pagar como hora extra o tenés que tener un numerario que te cubra las enfermedades, ¿no? Hay plantas que tienen 6%, hay plantas que tienen 0,5%, hay plantas que tienen 0,7%, qué sé yo. Muchas veces depende un poco de la estrategia que tenga la empresa, ¿no? Y de la fuerza que tenga la empresa para reclamar aquellos certificados que no son del todo legales, ¿no? Muchas veces pasa, alguien te pasa una licencia por estrés psicológico y te la tengo más, es prácticamente un año del tipo que lo pueden tener con estrés psicológico sin ir a trabajar, ¿no? Después es muy raro que vuelva esa persona, generalmente llega un arreglo, pero es un año donde por estrés psicológico un tipo se lo puede pedir, digamos. O sea, podés tener tu año sabático, si querrías, tomándote un año sabático y diciendo, mira, tengo estrés psicológico. ¿Quién te va a decir que tenés estrés psicológico? Ya empiezan a hablar los psicólogos, no es una materia exacta. No es como la matemática o la física o ciertas partes de la ingeniería, decir, bueno, 2 más 2 es 4, flaco. En psicología puede ser 2 más 2, 7, 1, 2, o sea, cualquier cosa puede ser, ¿no? Entonces ahí es muy difícil cuando te toca un caso de eso. Pero bueno, son gajes del oficio. Y ahí depende, eso te infiere en un indicador que todas las empresas de alguna manera lo manejan, decir, bueno, la tasa de horas indisponibles por enfermedad al año que tengo. Y estoy en 1,5, estoy bien. Estoy en 0,5, estoy re bien. Si estoy en 6%, estoy dentro de las peores de mi rubro, ¿no? Si uno se compara o hace benchmarking, que es compararse con el mejor, decir, bueno, el mejor tiene esto. Yo podría compararme con el mejor y decir, bueno, tengo que mejorar mi gestión para llegar a esa cantidad de indisponibilidad de horas. Aquel que no sé,
jugando al fútbol un domingo se cortó los ligamentos cruzados de la rodilla. Solaste. Puede estar 20 días fuera, puede estar 6 meses fuera. Va a depender mucho de la predisposición del trabajador para querer volver a trabajar. Hay tipos que te vuelven a los 20 días y andan bien, y otro tipo que te las tiran lo máximo posible, te dicen banco, certificado médico, y bueno, para el ministerio siempre, o para la justicia siempre gana el certificado médico. Así y todo, el certificado médico se ha entregado por un médico que te dice, che, ¿cuánto tiempo que estar afuera? Me pasó a mí cuando me peleé la espalda en mayo. En mayo el médico me dijo, mira, yo te puedo tener 6 meses, dice así. No, digo, no. No, que 6 meses. Yo ya la primera semana ya me quería volver a trabajar y ya estaba trabajando home office, pero yo quería ir a la planta, ¿no? Entonces me dice, no, yo te puedo tener 6 meses con certificado. No, le digo, ¿qué? Y ahí te das cuenta que lo agarrás a cualquier operador que te dice, yo opero de Colombia y te dice, bueno, 6 meses fuera de servicio, pues pero de la misma operación que tuve yo. Eh, bueno, sin que estaba, bueno, gasto personal, fijo, variable, y depende del grado de especialización requerida, y las cargas sociales. Pues yo me quedé trabado en realidad que si eran 3 turnos, uno tendría que considerar el cuarto, que son los que franquean, ¿no? Los que cubren los francos de los guardias que están trabajando de mañana, de tarde o de noche, ¿no? A eso, en esa parte fue donde después me deslizé un poco por las ramas y me fue. Se debe asumir un 25% más de carga social, es decir, que si vos tenés de salario bruto de una persona 100.000 pesos, la empresa termina pagando 155.000 pesos por cada trabajador. 100.000 van como bruto al trabajador, después de ese bruto al trabajador se le hacen los descuentos de ganancias, de jubilación, bla, 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 bueno, todo eso, aportes sindicales, todo lo que fuera, le queda un sueldo neto de X. O sea, si 100.000 le queda 67, 70.000 pesos. Depende si casado o no casado, pero eso es un problema de la persona. Desde el punto de vista de empresa, uno tiene que considerar que tiene que multiplicar los salarios individuales brutos por 1,55 y te da el costo laboral de la persona que vos tenés contratada. Ahí te das cuenta, o se dan cuenta, de que lo que hablamos en macroeconomía, que el costo laboral en Argentina es muy alto. No solamente para el trabajador, sino también para el empresario. Somos caros nosotros, porque el empresario se ve obligado a pagar cargas sociales, que se llaman, que en definitiva sería como aportar a ese sistema de seguridad social para pagarle a los jubilados y ese tipo de cuestiones. Que en la práctica, que luego pasaba a una caja grande y la caja grande se termina repartiendo para todo el mundo, ¿no? En la caja del Estado. Pero bueno, eso es tema de macroeconomía. 55% corresponden más a las cargas sociales del salario bruto. Otros. Sobre ese punto de gastos de personal también suele confundirse en no contemplar el aguinaldo. Claro, también. Contemplan el sueldo, lo multiplican por 12 meses y se olvidan de, bueno, incluir el aguinaldo. Buenísimo. Gracias, Lu, por la aclaración. También la cantidad de horas de vacaciones, ¿cómo la vas a cubrir? ¿La vas a cubrir con horas extra? Bueno, cada hora extra, si la cubrís con hora extra 50, es 50% más de lo que vale cada hora del trabajador. Y si lo cubrís con una persona en franco, es 100%. Entonces ahí también, ¿no? Para hilar un poco más fino, uno tiene que decir, bueno, en vez de pagar 12 sueldos, yo tengo que pagar 13 sueldos por cada trabajador. Pero ese trabajador no me va a rendir todo el año lo que tenga que trabajar menos los francos. Me va a rendir todo lo que tiene que trabajar, menos los francos, menos las vacaciones, menos las horas de enfermedad. Típica que puede por ahí tener un empleado que es de lujo que no se enferma nunca, y puede tener otro que siempre vive enfermo, que tiene 1000 problemas, viste que, bueno, puede pasar, qué sé yo. Digamos, eso está mucho en en el cuidado o no, y en los métodos de control que tenga la empresa para controlar, digamos, la inasistencia. En la empresa donde yo estaba antes, tenían un premio por presentismo, y el premio del presentismo no me acuerdo, pero representaba un 15% del salario bruto, con lo cual era mucha plata, ¿no? Entonces una persona que faltaba trataba de faltar lo menos posible. Si faltaba, pues no daba más, bueno, listo, tenés certificado médico, faltaba. Pero trataba de no faltar. Eso por el premio al presentismo. En la empresa donde yo estoy ahora no existe el premio al presentismo, con lo cual un tipo que venga a trabajar o que no venga a trabajar cobra exactamente lo mismo a fin de mes. Con lo cual, el que es chanta
Hay gente que no, que aún así sigue trabajando igual y quiere ir a trabajar, y hay otros que son chantas por naturaleza, y entonces te las tiran, te las tiran, te las tiran, te las tiran lo máximo posible, ¿no? Pero bueno, eso depende un poco de la toma del personal, cuando lo estás tomando en primera instancia, o después de los métodos incentivos que vos tenés para el presentismo, ¿no? Lo mejor siempre yo sostengo es tener el primer presentismo. Yo que trabajé sobre el otro régimen con primer presentismo era mejor con tasa de enfermedad que cuando no existe el primer presentismo. Entonces, pero más allá de tener la gente que vino a trabajar, bla, 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 vos tenés gastos asociados a la cantidad de gente. No es lo mismo tener una planta con 2 empleados que una planta tener con 4.000 empleados como tiene Toyota, una cosa, es una bestia, ¿no? En cantidad de gente que emplea. Y ahí tenés que tener los costos asociados con los gastos generales de planta, que dependen directamente de la cantidad de personas que tengan la nómina, ¿no? Y ahí este concepto se le debe sumar un costo de entre el 50 y el 70% del costo de total por mano de obra anual, ¿no? O sea, es decir, un trabajador me costaba 100.000 más 50.000 o 55.000 de cargas sociales, más un 70 o un 50% más de los 150, que serían 75.000 pesos más de costos generales. O sea, una persona cuando va necesita tener agua disponible. Bueno, lo de pensar, estoy hablando de pelotudes, ¿no? Perdón. De pavadas o de cosas más importantes. Tenés que tener un servicio de enfermería. Un médico laboral, dependiendo de la ley, te dice, si trabajan no sé cuántas horas semanales, tenés que tener un médico permanente en planta. Si trabaja menos horas, puede tener un enfermero. Y si trabaja muchas menos de esas horas, puede tener un médico que cubra, en el caso nuestro, 16 horas por semana cubre el médico. Después tiene asistencia, bueno, remota o telefónica, ¿no? Pero también eso te implica decir, bueno, dependiendo de la cantidad de personal, se te incrementa el costo, va a variar entre el 50 y el 70% de lo que vos pagás como mano de obra total, entre la mano de obra bruto, el salario bruto y las cargas sociales. A eso le tengo que sumar por lo menos un 50% más, que es los gastos generales, el gasto de comedor, el gasto de librería. O sea, la persona la pone a trabajar, ¿y qué viene con sus elementos de trabajo? No, o sea, vos le tenés que dar las herramientas, tenés una PC, una lapicera para que escriba, qué sé yo, no sé, botines de seguridad, ropa de seguridad, elementos de protección personal. Bueno, todo eso infiere aproximadamente entre un 50 y un 70% del costo total de la mano de obra, incluyendo las cargas sociales, ¿no? Con lo cual, me dice, bueno, tengo el costo de la mano de obra y ya está, termina ahí, no, tenés más costos asociados a la gente, ¿no? Gastos de mantenimiento. Acá es algo donde no se le puede errar nunca. O sea, si hay algo que tengo yo que no perdono esta, porque yo la viví esta de no considerar los gastos de mantenimiento, no porque yo no las consideraba, sino porque otro no las consideró, y la planta después se terminó vendiendo, digamos, porque no alcanzaba a cubrir los costos, ¿no? Que era el costo de mantenimiento, ¿no? O el gasto de mantenimiento. Y hay una relación ahí que se cumple, yo la he comprobado con varios procesos industriales, y me ha pasado siempre, que es del 1 a 3% del costo de inversión inicial, es el costo anual que vos tenés que pagar o que tenés que asumir de mantenimiento anual para mantener la planta en la condición relativamente como si fuera nueva, ¿no? O sea, no estoy hablando de amortización, que es otro concepto, que es decir, me guardo plata para después comprar la planta de vuelta, ¿no? Es el costo de mantenimiento mínimo que necesitas. No sé, lo que sería en el auto, cambiar el aceite y las cubiertas. Eso es del 1 al 3% para procesos químicos sencillos o de servicios sencillos que no tenés mucha rosca. De 3 a 5% para procesos intermedios o normales, y de 4 a 6% donde los procesos son muy complejos, tienen mucha automatización, tienen materiales muy específicos que aguantan ciertas condiciones de presión, temperatura o corrosión. Entonces, por ejemplo, para una inversión de 10 millones de dólares, veo ahí, me parece, al 3% son entre $300.000 al año que vos tenés que asignar al mantenimiento. Y estoy dentro de los márgenes mínimos de mantenimiento. La planta actual de ciclo combinado tiene un costo asociado al mantenimiento que roza entre el 4% aproximadamente, más o menos. Del costo de inversión inicial, el 4% está asignado a mantenimiento. Y se cumple. La planta anterior debería haber estado en el 6%, y la verdad, si me daban el 1%, 1,5%, era mucho. Porque el dueño se negaba, tenía una cuestión de negación con los costos de mantenimiento. Para él la planta montaba a cero y le quería dar hasta que reventara, ¿no? Y reventar obviamente implicaba
cuestiones de seguridad, cuestiones de improductividad, que era una pelea bárbara. ¿Les conté a ustedes la anécdota del avión con esa persona? No recuerdo si lo hizo. Bueno, en un día, se los cuento porque la verdad que es una anécdota tragicómica, ¿no? Porque yo iba a reclamarle, o sea, en una cierta porción de mi experiencia industrial en la empresa anterior donde estaba, era ir a pelearme todos los días con la de compra para que me comprara los insumos que requeríamos para el mantenimiento. Y después era, para las cosas más grandes de mantenimiento, era pelearme directamente con el dueño, que era el tipo era dueño de una planta de 40 millones de dólares, pero costaba de sacarle un mango para mantenimiento, era una cosa que, viste, no sé, era una cosa que que no entraba dentro de él. Yo me compro un auto, sea 0 kilómetros, sea usado, y yo al auto lo mantengo. Este tipo tenía una negación para hacer el mantenimiento. Y tal es así que tal era la negación de que un día le pedí una reunión a él porque, no sé, me faltaba plata para comprar una membrana, no sé qué era. Era un repuesto de la actividad productiva que nosotros hacíamos, que era, necesitábamos para producir más, digamos, era para no perder de dinero, ¿no? Entonces le pedí una reunión, el tipo me concede la reunión, y a la mañana, a las 10 de la mañana, me recibe en su oficina, ¿no? Y su oficina era una cosa a lo empresario tipo magnate del narcotráfico. Por Dios, no era narcotraficante, pero esa cosa ostentosa, esa oficina grande, el escritorio tenía como 2 leones así en mármol esculpidos abajo, que toleraban una mesa de vidrio arriba, imagínense la escena, ¿no? Entonces el tipo manejaba ahí, de su escritorio tenía todo el escritorio limpio para él, los leones te miraban a vos, obviamente, como queriendo de morder. Era una cosa risueña. Y el tipo estaba, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal, Filiberti? Yo venía porque tenemos problemas acá. Llevaba gráficos, llevaba papeleta en la mano para mostrarle que en realidad le convenía poner plata de mantenimiento para no perder en producción, digamos. Entonces, cuando empieza la reunión, le suena el teléfono, el celular. Entonces, atiende el teléfono y dice, hola, ¿quién habla? Y ahí se empieza a putear con el otro que estaba del otro lado, y dice, pero ¿cómo vas a querer decir? Vos me estás diciendo que hay que cambiarle los flappers de vuelta, si los cambiaste el año pasado, pero vos estás en pedo, le decía. Pero bueno, le decía un montón de barbaridades más que no vienen al caso, de malas palabras. Entonces, corta. Y cuando corta me dice, era el boludo del mecánico del avión, quiere que le cambie los flappers de vuelta al avión. El avión que era de él. O sea, no el avión de un tercero que transportaba gallinas. No, el avión donde viajaba él y la familia. El tipo le ninguneaba al mecánico la necesidad de cambiar, no sé si los flappers o una parte de los flappers, no entiendo un poco de aviones. O sea, hasta ese extremo llegaba el tipo de mantenimiento. Entonces yo llegó un punto y digo, ¿qué hago acá? O sea, ¿le sigo pidiendo o no le pido para nada? Bueno, la cuestión terminó ahí medio risueño. De lo que me tenía que dar no me dio ni el 10% o el 20% y así seguimos, ¿no? Pero era una cuestión que el tipo tenía una alegación. Lo que era nuevo, fantástico. Si era una nuevo, que incrementara la producción, pero mantener lo que tenía era una cosa que no quería. Con lo cual esto me llevó a tener un vicio, es decir, en todo proceso productivo que yo tenga, yo me compro un auto y el auto me cuesta $1.000.000, o el 3% del $1.000.000 está destinado al año, que lo tengo que asumir como gasto de mantenimiento. Por ahí un año gastaré el 1 y otro año gastaré el 5, qué sé yo, porque se me rompió una cosa determinada, ¿no? Obviamente a la medida que que el auto, que es un bien de uso, se va haciendo más viejo, y bueno, por ahí el mantenimiento se va incrementando, ¿no? En vez de ser ya el 3, vas a ser el 5, el 7, pero eso ya es porque no hiciste la previsión de la amortización. Entonces, bueno, ahí iba con el ejemplo. La comercialización y ventas, ahí muchos cometen el error de decir, bueno, yo estoy comercializando, no sé, carbonato de sodio. Carbonato de sodio no tiene mucho de marketing, como pone ahí el ejemplo. En realidad es embolsar, y por ahí tenés un poco de logística, con lo cual, acá uno pone comercialización de ventas, que tiene un asignado al servicio de ventas, packaging y marketing, que va entre un 6 y un 8% de las ventas netas anuales. O sea, de las ventas netas, que es lo que yo vendo menos los costos de producción, a eso yo le tengo que sumar un 6, un 8% de lo que sería la comercialización de ventas, que tenga todo lo que tenga con el packaging, el marketing. Bueno, hay empresas que gastan mucho más de marketing, esto es como una receta general, obviamente, ¿no?
Y si además se agregan fletes y exportaciones, si yo tengo la flota de camiones que le hago la distribución del producto, le tengo que sumar un 10% más de las ventas netas anuales al costo, digamos. Es un costo que vos lo tenés que asumir. La planta donde yo trabajaba antes, como los productos químicos eran bastante específicos y requerían equipos especiales, o sea, no podías transportar cloro líquido en bolsa de polietileno, lo tenías que transportar en contenedores de acero con barro de seguridad, ¿verdad? Esa cuestión. La logística la hacía la empresa, que mismo producía. Entonces el costo de logística era importante. Hoy creo que esa empresa tiene más de 100 camiones para hacer la distribución de productos a granel, ¿no? O por lo cual, fíjense la importancia, 100 camiones multiplicado el costo de cada camión, más el costo de mantenimiento de cada camión, más el costo de los choferes, bla, 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 se hace una cuestión interesante, ¿no? Con lo cual, ese 10%, como receta general, puede ser más o un poco menos de las ventas netas anuales, si le tienen que sumar el transporte, digamos, ¿no? O la distribución del producto que están hablando. Bueno, seguros e impuestos locales, las primas de seguro van sobre cada capital fijo. Y ahí se establece un monto, creo que es del 4%. No sé si vuelvo. A ver si está. Sí. Es un 1% de la inversión inicial. O sea, la planta me costó 10 millones de dólares. 10 millones de dólares por 1% es lo que yo tengo asociado a seguros. Sobre cada capital fijo, algunos impuestos municipales que te cobran y demás. Acá todavía no hablé nada de impuestos. Estos son costos. Yo los impuestos todavía no lo conseguí como costos. Ya la parte que le pusimos ustedes en el TP habla de impuestos, ¿no? Porque ahí lo estoy llevando un pasito más adelante, que es cuando empecemos a ver, a partir de la clase que viene, tasa de interés y cuando terminemos de ver un poco de flujo libre de caja. Pero uno, hasta acá lo único que hizo fue tener las ventas y tener un costo asignado a las ventas. Y ese costo asignado a las ventas dependía de todos estos factores que vimos. Pero todavía no pagamos impuestos. O sea que de la venta bruta, que sería el precio de venta de mi producto por la cantidad, menos los costos que calculé acá, me da el margen de utilidad bruta. Después del margen de utilidad bruta, hay que descontarle ganancias, que básicamente, o impuestos, que es básicamente un 35%, ¿no? De eso. Y después de ese 35% lo que me queda neto. Hay una manganeta en el medio que se la vamos a enseñar más adelante, que es como poner las amortizaciones o la depreciación, que es para pagar un poco menos de impuestos, que es para eludir un poco de impuestos, ¿no? Que obviamente es algo legal y natural, y está pensado desde el punto de vista de la ley que te perdona ciertos impuestos para que vos ahorres plata para que dentro de 10 años seguir siendo competitivo con una empresa, con una planta igual a la que montaste hace 10 años atrás, o mejor, digamos, ¿no? Generalmente en Argentina eso nunca se da, pero se da la parte sí, la de pagar menos, la de tratar de pagar un poco menos de impuestos, pero después de guardarse la plata para dentro de 10 años hacer una planta mejor, es raro caso. Hay pocas empresas que yo le diría que hacen eso, ¿no? Bueno, Thermoelectric es una que lo hace, sé que Toyota obviamente siempre lo hace, que son pioneros. Aluar es otra compañía que lo hace. Bueno, no sé. Y otras tantas que YPF, qué sé yo. Bueno, y acá es un ejemplo típico que le dábamos para resolver, ¿no? Es una empresa. Podría haberle puesto una vacuna para el COVID-19 y por ahí sería más interesante ponerlo ahora más que para la lactosa, ¿no? De venta masiva en Argentina, que tiene un costo fijo de 73.000 al mes y el costo por unidad es de 83. El precio de venta es del precio, 180 menos 0,02 por la cantidad producida o demandada. Para esta situación determine A, el volumen óptimo de producción, B, la utilidad del volumen óptimo, C, el intervalo de una demanda rentable. Este es un ejemplo típico de un ejercicio que podemos tomar en la parte de costos de esta segunda parte de la cátedra de economía para este cuatrimestre. Yo, después de esto ya no hay más nada, termino la presentación con esto, con lo cual llegamos bien a prever todo lo que era costos. ¿Alguien tiene alguna pregunta de todo lo que vimos en costos, de lo que fuera? Acá les dejo tiempo para que piensen, si alguno tiene alguna duda, tiene dudas, no sé. Disculpe, ahí Sí. dice el precio de venta es P igual a 180 menos 0,02 por demanda. O sea, Claro. eso como sale, perdón, o sea. Y tenés que plantear las ecuaciones, ¿no? Vos sabés que la utilidad es los ingresos por venta menos los costos. En el ingreso por venta tenés el precio, que en este caso el precio es 180 menos 0,02 por D, por la cantidad demandada.
porque en definitiva la cantidad demandada es la cantidad producida. Entonces, ahí se te genera la cuadrática, ¿te das cuenta? Menos el costo fijo, menos el de los costos. En los costos tenés el costo fijo, que es un número, los 73.000 al mes, menos el costo variable, que va a ser 83 por D. Y ahí ya te dije la fórmula de la cuadrática, cómo sale. Entonces, la utilidad es P por Q, que es el precio de venta por la cantidad vendida, menos los costos. En esa fórmula, cuando vos planteás esa fórmula con los datos que tenés acá, te queda una cuadrática, donde la variable es D, en vez de ser X es D, digamos. Cuando despejás D, tenés el margen lucrable, que es cuando vos haces la derivada de esa, o sacás las raíces, mejor dicho, sacás las raíces y tenés el margen lucrable. Te va a dar, por ejemplo, no sé, bueno, entre 100, la planta produce entre 100 y 1200, y la D te va a dar entre, no sé, entre 80 y 900. O sea que el margen lucrable está entre 80 y 900. Por encima de eso no te conviene producir porque entras en pérdida, y por debajo tampoco porque entras en pérdida. Esa es un poco esa parte que hablábamos en costos, cómo se referenciaba con la utilidad cuando el precio de venta era variable por cuanto a la cantidad, ¿no? Entonces tenés que expresar la ecuación y empezar a resolverla. Basado en eso, P por Q menos costo. Costo que es costo fijo, menos costo variable. El costo variable por la cantidad demandada, ¿no? El D se convierte como en algo normal, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, por favor, falta más. Sí, Gonzalo, una consulta. Yo calculo la producción de la planta en función de más o menos de la demanda, ¿estamos de acuerdo? Correcto, sí. Lo que yo no sé calcular es la cantidad de mano de obra. ¿Cuánta gente voy a utilizar? Y no sé si le voy a poner en turno o no, eso es lo que no sé. O lo estimamos. No. Ahí vos tenés que pensar, ¿es una planta que produce en batch o es una planta que produce en continuo? Es la primera pregunta que te tenés que hacer. ¿Cómo se produce? Si produce en batch, vos decís, bueno, produzco tanto batch por turno, porque el tiempo de reacción que tengo, más el tiempo de carga, más el tiempo de descarga del reactor, más el tiempo de limpieza es tanto, sumas 2 horas, que se llama entre carga, descarga y limpieza, más 2 horas de reacción, tenés 4 horas. Con 4 horas es menos de un turno de producción. Entonces vos decís, en un turno de producción, en un solo turno puedo hacer 2 tiradas del batch. Cada tirada del batch de un reactor de 5 metros cúbicos te da, no sé, 2 toneladas de producto final. Te estoy diciendo, ahí tenés que conocer de lo que estás hablando, ¿no? Si es continuo, bueno, ahí ya tenés que establecer, son tanta cantidad de personas en la nómina. Y ahí tenés que ver cómo es tu proceso productivo. ¿Qué tiene tu proceso productivo? Tiene, no sé, una preparación, tiene una logística del material para que el material sea puesto en la punta de la línea, el material viene sólido y vos lo tenés que descargar, ahí ya tenés una persona. Después, esa materia prima, vos antes de llevarla al producto final, la tenés que tratar, la tenés que, no sé, sacar la impureza, la tenés que filtrar, la tenés que hacer, eso tenés otra persona. Después está en la parte medular, que sería la parte de la reacción, tenés otra persona. Y después, ¿qué hacer con el producto final? O sea, lo que yo obtuve con el producto, ¿qué tengo que hacer? ¿Separarlo? Bueno, sí, cuando lo separo, tengo una persona que maneja la planta de fluente, suponete. O el tipo que hace la logística inicial te maneja la planta de fluente. Ahí te lo tenés que imaginar si es que no conoces el proceso productivo. Lo tenés que imaginar vos, digamos, ¿no? Pero lo primero que debe partir de la base es una planta batch o una planta de producción continua. Y eso te va a marcar si tenés un turno o 2 turnos, o las 24 horas al día, los 365 días al año, ¿no? En realidad lo que te conviene es, si es continua, no producir en un turno o 2 turnos, lo que yo decía, tener la planta produciendo todos los días, todos los días del año, que no son todos los días del año, no son 365, porque tenés paradas programadas para mantenimiento, pero sí tener los 24 horas de cobertura en cada uno de los puestos, ¿no? A ver, para que tengas una noción, yo no he visto plantas químicas, mirá que recuerdo plantas químicas, ¿no? Pero no he visto plantas químicas que manejen una dotación de personas de más de 5, 7 personas, con el grado de automatización que vos le pones a las plantas, ¿no? Antes era mucho más, sin duda, porque plantas viejas tienen menos automatización, vos con automatización cubriste mano de obra, básicamente. Ya te ahorraste mano de obra. Antes el volumen de un reactor, la altura de un reactor te la manejaba un operador.
Entonces es un operador destinado a abrirte, cerrarte la válvula de entrada a ese reactor, si es una producción en continuo. Si es una producción en bache, es básicamente lo mismo. Si el operador está mirando al lado así de la balanza para ver cuánto producto le cargaba el producto, y bueno, el tiempo perdido. Ahora vos le tirás la materia prima a un batch, le cargas el programa, te dice, bueno, te carga 3 toneladas, le carga 3 toneladas de producto A, 3 toneladas de producto C, lo pone a producir solo, digamos, y necesitas un solo operador para la planta batch, digamos, ¿no? Y después te da otro operador de logística de entrada y logística de salida del material. Son 3, 4, 5, 7 a lo sumo, te diría, no mucho más que eso, ¿no? No sé si más o menos respondo a tu pregunta, ¿no? Depende de la complejidad del proceso, obviamente. Sí, sí, tener más o mínimo para una persona por etapa, como para... Y sí, más o menos, es una persona por etapa, más o menos. A veces una ¿Y persona la te puede energía rendir una etapa. eléctrica cómo la calculas? ¿En cuánto? La energía eléctrica. Buena la pregunta. Vos tenés que calcular, en el caso de los químicos, la cantidad a bombear de producto de bombas, de agitadores y demás. Con la cantidad a bombear, vos tenés un consumo de bomba determinado, tantos amperes de una bomba de 400 volts o de 380. Sumado el amperaje por el voltaje, por la raíz cuadrada de 3 te da, por 0,85, que es el factor, te da los watts que te consume, los kilowatts que te consume cada bomba, cada servicio que tengas, ¿no? Y ahí calculás la energía eléctrica siempre y cuando sea solamente para movimientos fluidos. Si vos tenés que calentar un producto, decís, bueno, pará, tenés que partir de balance de masa. Decís, bueno, yo tengo que llevar mi producto que va desde los 50 grados, te lo tengo que llevar a 300 grados. ¿Cuál es el CP de producto, el calor que le tenés que meter? Ese calor te va a venir como en forma de gas natural, el gasto de gas natural, el gasto de energía eléctrica puede ser. ¿Me seguís el razonamiento? Sí, sí, lo que no por ahí no me cierra es que para el 2 de octubre hay que entregar este trabajo. ¿Para cuándo? ¿Para el 2 de octubre dijiste que hay que entregarlo? Por supuesto. Tengo Olvidate, los tiempos de reunión, ingeniería son más cortos de lo que te planteamos nosotros. es mucho los cálculos, no sé. Bueno, vamos a ver qué dice el TP. Fíjense. Gonzalo, una consulta. ¿Cómo se calcula, por ejemplo, el costo de venta, digamos, de un servicio? Depende, a ver, el servicio que va a ser, venta de telefonía, venta de obra de ingeniería, venta de qué, por ejemplo. Claro, por ejemplo, ensayos de ingeniería, o ensayo no destructivo, por ejemplo. Perfecto, está bien. Y ahí, mirá, ahí tenés que guiarte por la tabla que yo te dije, ¿no? Viste que va entre el 4 y el 6% de las ventas anuales. Vos decís, bueno, yo soy productivo desde que venda tanta cantidad de horas de ingeniería al mes o al año, no sé, lo que fueran. Te estoy diciendo 100 horas de ingeniería al mes, serán 1.200 horas de ingeniería al año si tienes una sola persona, o eso multiplicado por la cantidad de personas que tengas. Y eso tenés un costo de venta menos un costo de más o menos estimado al principio de lo que sería la mano de obra. De entre eso, de ese gap que tenés entre lo que vos vendés la hora y lo que más o menos te costaría el costo de mano de obra, calculale, porque básicamente cuando tenés ensayo no destructivo, como tenés algo de equipamiento, ensayo no destructivo, ¿no? Que será una inversión inicial de, no sé, cuánta plata para los equipos que te hacen ultrasonido, los que te hacen, hay otros que te hacen para, Sí, eh, corrientes inducidas, radiografía, sí, lo que corrientes sea. industriales, todo eso. Esos equipos tienen un valor determinado, que también te vas a tener que contabilizar el costo de inversión del producto más el costo de mantenimiento de ese producto del aparato que va a estar entre el 5% anual, porque son equipos caros de mantener. Una vez que se rompe algo, son caros de mantener. Así que 6% de lo que te costó comprarlo al inicio es el costo de mantenimiento. Con lo cual yo te diría que en ese caso, y le pongas un 3 o un 4% de las ventas anuales de hora de Ok, ingeniería. ¿No? Está más o menos. gracias. Nada, por favor. ¿Alguna otra consulta? O que quedaron tan apoyados con el TP que no saben cómo hacer. Hola, hola.
¿Luego están conectados? O sea, Profe, sí, ¿hasta qué hora tenemos lo del recuperatorio? Yo ya lo estoy terminando igual. hasta las 8. Ah, Yo bueno, no bueno. tengo tiempo de entregarlo. Dale, te aviso cuando te lo mando y Perfecto, Lorenzo. gracias. Profe, el trabajo práctico, ¿ya lo enviaron? Porque a mí no me llegó todavía, no sé si... No lo enviamos todavía. Ah, Ahora sí, voy a andar en la cadena de mails. gracias. Sí, se los enviamos entre hoy y mañana y va a estar en el campus también. Ahí son las bases, ¿no? Después el producto que ustedes quieran comercializar o el servicio que quieran comercializar es de ustedes, ¿no? Para el que hacía la pregunta de si tengo que calcular el costo de todas las bombas y todo, bueno, depende. Si no tenés nada desarrollado de tu proceso, y bueno, te va a costar un poco más, pero no es tiempo pues, perdido. Lo que le apuestes al tiempo ahora es el tiempo que te vas a ahorrar después cuando tengas que hacer integración 4 o integración 5, cuando tengas que hacer el proyecto, ¿no? Ahora, si voy a decir, mira, estoy tan verde de esto que no conozco un pomo de lo que tengo, le tengo que dar más tiempo, y bueno, te diría, alejate de tu producto, de tu planta industrial que pensabas hacer para la tesina y hacer para otra cosa. O sea, ponete un kiosco, ponete un Sí, remis, Gonzalo, qué sé yo. me ¿Eh? parece que va por ese lado. No, puede ser, qué sé yo, eso depende del grado de madurez que tenga la tesis que están desarrollando, ¿no? Si tenés un cierto grado de madurez, ya sabes más o menos por dónde viene, y ahí vos sabés que el tiempo que le invertís ahora es el tiempo que lo vas a recuperar después. Ahora, si vos decís no llegás al 2 de octubre, y bueno, ya te diría, bueno, Porque también andate por otro lado. tenemos las fechas finales también, por eso. Sí, Es un sí, récord de tiempo, por eso te decía Gonzalo. Por ahí yo pero, voy a bueno, agarrar algo que ya tengo los datos de otro negocio y claro. aplicarlo. De todas maneras, lo que vos tengas para el otro negocio te va a servir como experiencia. Entiéndame que esto no es un capricho que lo hacemos nosotros, sino que es para que ustedes terminen de fijar la parte de costos, que es muy importante en su ejercicio profesional, ¿no? Por eso lo ponemos como obligatorio esta cosa. Pero así sea el costo de mantenimiento de un auto, ya te empieza a despertar un montón de dudas. Yo te digo, tengo un ejemplo tonto. Te compras un auto para ponerlo a trabajar de remis. Bueno, no sé, la hora de remis o el kilómetro de remis te cobran, no sé, no tengo ni idea. O cuánto te cobra Uber. Fíjate cuánto te cobra Uber para hacer un viaje determinado y ya tenés el costo de venta, más o menos, por decirte algo, una idea, ¿no? Entonces, a partir de ahí decís, bueno, a ver, voy a poner un auto a trabajar como Uber. Entonces, ¿qué gasto tengo en el chofer? ¿Cuántas horas lo voy a hacer trabajar por día? ¿Qué gasto tengo en mantenimiento del auto? ¿Cuál es el costo de capital del auto? ¿Qué auto voy a comprar? Pues el costo de mantenimiento y el costo de interés que yo quiero tener de ganancia por este negocio que estoy colocando, ¿no? Ejemplo, ¿no? Bueno, si no hay consultas, damos por terminada la clase pobre. La clase que viene, bueno, es finales en realidad, que estarán estudiando para sus finales. No, la clase que viene finales, ¿es Lu o la otra? No, la clase que viene no la otra. La otra, bueno, la clase que viene entonces, empezamos a ver tasa de interés. Y bueno, creo que la clase que viene nos va a llevar un par de clases, sí, fácil. Y después veremos flujo libre de caja y ya después más ejercicio, más ejercicio. Así que bueno, chicos, que tengan buenas noches, buen fin de semana, nos vemos el viernes que viene. A todos. Chao chicos, buenas noches. Chao, Gonzalo. Chao, hasta luego. Chao.